Mirá, entrando despacito. ahí está Super Pitín con Roque. Sí, a él está del otro lado, sí, ahora veo que lo va saludando La Super foto Pitín. incluso, la foto ahí, Roque con Super Pitín. Sí, y ahí se da lo contrario, Arturo, de esa punta recibió más bien cariño con respecto a lo que escuchábamos hacia el lado de Plateas. Se sabe Super Pitín, hincha reconocido de Olimpia, seguramente con un vínculo más cercano en su momento a Roque Santa Cruz, por eso el respeto para el Y todavía exjugador tiene de su Olimpia. negocio sobre General Santos, Super Pitín. Siempre, sí, sí. Ahí a la así mano es. derecha, A la mano derecha, sí, sí. subiendo hacia hamburguesa vende, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Lomitería, hamburguesería. Ahí está Super Pitín. ¿Y vos una comiste Super Pitín? Sí, alguna vez, Arturo, claro. ¿Vos? Yo no. Y por eso le pregunté a Víctor. Bueno, pero así se lo conoce, Super Pitín. Y cuando Olimpia jugaba en el exterior aparecía Super Pitín con la bandera. Ya volvemos a Víctor. Pechumila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugan a todos les gusta. Chipa rica. Lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Pacaraí, a metros del peaje. Signos en redes sociales, escribinos al 0981 31 9705. Chipa rica, definitivamente la mejor chipa del país. La Ferrez se acerca a Boscapeno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casiramongo, Ves Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Muy en el instante de la opinión, resultado de la intermedia, Gerardo. Sí, señor, cómo no, con mucho gusto. Esta mañana Recoleta goleó 3-0 Independiente, 3 de febrero en Caguazú, 2-0 a Pastoreo. Vamos al día de ayer. Martín Ledesma 1-0 a Fernando de la Mora, Rubio Ñu 1-0 de visita a Santaní. Encarnación en Villarrica se impuso a Guaireña 3-2 y Tembetarí 2-1 al Sportivo San Lorenzo. Los partidos para el día de mañana, cierre de la fecha 21, 14 horas Carapeguá Resistencia y 18:30 horas en Villa Hayes, 12 de junio Colegiales. Muy bien, en el instante de la opinión de Carlos. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguros, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021 728 92 28 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Billetón y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. No hace frío, Víctor, ¿verdad? Y está bajando la temperatura. Yo creo que cuando desaparezca el sol, que será alrededor de las 5:15, ahí se sentirá más la tarde fresca. Pero ahora está agradable, debemos estar 17, 18 grados. Incluso veo gente sin abrigos. Por ahora, Ahí entra el público Olimpia a la barra. ahora está entrando la barra, se ocupará el lugar del medio hacia Gradería Sur. Coincide con el ingreso de los equipos. Camiseta franjeada para Olimpia, de negro hoy Libertad. No se llenó finalmente el estadio. Pensé que a esta hora ya íbamos a estar con las más de 3.000 personas presentes, pero todavía veo varios claros en algunos sectores. Muy bien, en el instante del partido. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH, laminados y más. Signos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria. La opinión de Carlos en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud sin apellido Fleming, sistema prepago, Bridos y Bella 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Olimpia, en un presente con un equipo mezclado de figuras, con experiencia y con muchos jóvenes. En los últimos partidos, los jóvenes fueron los que aparecieron para desequilibrar y marcar una diferencia. Algunos con condiciones para seguir mirándolo y esperanzado en que sigan subiendo su rendimiento para confirmar lo que insinúan para ser jugadores de primera. Frente al equipo más ganador de la última década, para muchos o para la estadística de este mismo siglo, el conjunto liberteño tricampeón, que viene con un inicio poco prometedor, un bajón que ya se vislumbraba al final de la temporada pasada, es decir, del campeonato pasado del presente año, pero terminó ganando el torneo
Eso trastocó los planes seguramente de la gente liberteña, que tiene gente experimentada en sus filas, para mi gusto demasiado, y hoy recurre a modificaciones para tratar de encontrar de vuelta el nivel futbolístico. Una de las cosas buenas es la presencia de 3 volantes, con 2 que saben con la pelota como Lucas Sanabria y Lescano, y Campuzano, que es un clásico volante central siempre y cuando no se entusiasme y quiera mandarse al ataque. Pero es el volante central, o puede ser el volante central con más oficio después de Richard Ortiz. Después, la posibilidad de Fernández, que anduvo bien en el preolímpico abierto por derecha, Melgarejo por izquierda y Tacuara por el medio. Ahí tiene poca fuerza, porque Tacuara necesitaría de otro acompañante para pesar mucho más, porque te puede seguir haciendo goles, pero no participa casi de la generación previa de la jugada, porque si eso hace, ya no tiene fuerza para llegar a la hora de definir. Y Olimpia, para confirmar lo que ha insinuado, con un batallador Benítez como centro delantero para hacer una opción de pase para Prato, que todavía tiene que asumir más el liderazgo, sobre todo con la ausencia del equipo de Derby González. No le queda otra que ser él el que trate de generar o de clarificar un poquito el juego. No es su gran virtud, pero dentro de lo que tiene Olimpia es de lo mejor. Después está la presencia de Richard Ortiz en la mitad de la cancha, que impone presencia, que comanda y que hace que su equipo juegue a ese ritmo. Olimpia le ha costado todavía encontrar un funcionamiento por el andarivel derecho. Olmedo parecería que se despierta de vez en cuando, pero al final no mantiene un nivel de rendimiento regular. El lado izquierdo funciona mejor, con un Zavala voluntarioso que entrega todo lo que tiene para tratar de desequilibrar por su zona, pero que le falta todavía confirmar una buena técnica y sobre todo una buena terminación. Con Eris López, aquel que nos llamara la atención porque picaba el espacio vacío y que tenía movimientos sumamente interesantes en ese aspecto porque ganaba con facilidad las espaldas del jugador rival, hoy solo juega con pelota al pie. Técnicamente es bueno, pero no sostiene ese rendimiento. Hay que mejorarlo en ese aspecto, y en la mitad de la cancha está tal vez uno de los jugadores con mejores condiciones, pero que todavía le falta mantener un nivel de rendimiento parejo, y me refiero a Franco. Está todo pronto, partido clásico, parejo, Olimpia con la necesidad de ganar, Libertad de sumar. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, el equipo en lo mejor con el pacto de confianza en ¿Qué se espera, Víctor Villalba? ¿Podemos saber? Y en este momento hay un tema con la cuarta árbitra, el tema de intercomunicador, Arturo, porque le están acomodando algo a Zulma Quiñones. Cerca, mira a David Ojeda, sí, hay problema con el equipo tecnológico de intercomunicación. Ahora le están arreglando a David Ojeda el dispositivo que tiene en el brazo derecho, así que se va a demorar por lo menos un par de minutos más. Para Carlos, ¿qué dice el árbitro número 1, Carlos Ojeda? No, el 1 es Gabriel Benítez, pero Ese es el número. El calificativo es dentro de la proyección es el que más me gusta. Ojeda. Ojeda. Y bueno, por eso decía. Y a vos, Víctor. Y Ojeda... Listo, ya está. Contigo, Daru. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía el grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Lo que dice Víctor habla de futuro, no sé si me entendés. Claro. Echar la aclaración con la mayor proyección. Comenzó el fútbol. Monumental. Y lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, el equipo en lo mejor con el pacto de confianza en NGO. Arranca Libertad con un pelotazo largo, vino la marca en el fondo cubriendo el jugador Olmedo, pelota que va a mitad de terreno. La tiene él y cuando pica le robaron el balón, viene cargando el equipo de Libertad. Pelota a la derecha, viene el árbitro sancionando a falta. No sigue, dijo juez. Caía el jugador de Libertad, Víctor. Cayó Alejandro Silva en la primera situación. Ahí está en el piso, Ligo. Mira. Sí, y va a verlo Capazo, va a preguntar qué tal está, con mucho dolor Alejandro Silva, y ahora Richard Ortiz lo levanta, va a continuar normalmente. Pero cayó feo, ¿eh? Sí, parecía más grave Arturo al comienzo por la forma en la que quedó quieto, ahora se levanta y sin problemas va a seguir. Y no lo toca nadie, la pelota de Eris López le hace el caño, Carlos. Sí, no, le puntea entre las piernas, no hubo falta,
correcto en la decisión del árbitro del partido. Muy bien, busca la salida Olimpia, la pelota la va a tener por el fondo Capazo, juega la pelota para Junior Barreto, está esperando al medio de la derecha, primer minuto del partido. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. En Argentina Instituto le ganó Platense 2-0 en el equipo local, jugó todo el compromiso Juan Franco en Platense, ingresó a los 85, Ronaldo Martínez. Todavía no debutó en Belgrano Juan Espino. Todavía no, señor. Yo tengo la foto acá, vos tenés. No, señor. Después te envío. Señores, 1:30. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero, piso, probaste y te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, que ladrillo, teja, grama, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Herrera ya debutó en la Copa Argentina contra Vélez. ¿Y qué tal Verdugo? Y ingresó en los últimos minutos, cayeron 3-1 ante Vélez. Muy bien, 1:30. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posteo.le, apostala a ganar, lo cambia todo. Sacando Viera cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Se montaba felicidad. López sobre la izquierda, 2 minutos. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, Toque, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Pues protegida. Cerro Solamérica con Diego, con Ricardo y con los compañeros. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibellala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras, señores, pelotazo largo para el fondo, no llega nadie. Sale Olveira y va a atrapar. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes BY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Quién cayó, Víctor? ¿Quién es? ¿Franco? Alex Franco, el que quedó caído, gestos de mucho dolor inicialmente, ahora se levanta por su propia cuenta. Vos fijate que en 3 minutos cayeron 2. Silva y Franco. A Ale Silva no le tocó nadie, a él le pisaron el pie. Señores, 0-0, 3:30. Campeonato brasileño, Juventud le ganó a Botafogo por 3-2 en el equipo de Botafogo, titulares Barbosa y Oscar Romero, suplente Gatito Fernández. Y ayer volvió otra vez a perder. Fluminense le ganó Vasco da Gama, Sí, 2 sí. goles contra 6. Así es. Digo Fluminense porque el campeón y esto y aquello, y está 3 puntos abajo. Es decir, está entre los 3 últimos. Entre los 4. Entre los 4 Está en últimos. zona de descenso. Sí, ahí está. Aclaró bien Carlos el caso de Fluminense. Los comprometidos. Igual que Corinthians. Comprometidos Corinthians, Fluminense, Cuiabá y Goianiense. Y el puntero es Botafogo. Botafogo tiene 43. Sí, señor, 4 minutos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Pelota de Richard, largo para el fondo. Vino la marca de Viera, sacando la pelota por bajo. Cuando viene para buscar la pelota, Marcelo Fernández a la derecha. Falta tiro libre. Atención, Capital, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21,5. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y El que cultura. cayó es Campuzano, que tiene Vira. Había jugado Jiménez a la izquierda, Pinoza, y a la derecha busca la pelota, le Silva. Más del fútbol brasileño, entre tiempo, Bahía le gana a Vitória 1-0 en Vitória, suplente Raúl El Cáceres. que mal el equipo del Pita está comprometido. Exactamente, junto a Corinthians, Fluminense y Goianiense. Sí, señor, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Robilo, cada más éxito de este Partido de Chazo la América 0-0. Y su seguro, Chaco. Cuiabá, el equipo está caído. ¿Quién, Víctor? Marcelo Fernández, tercera caída en 5 minutos, se cobró la falta de Eric López, se levanta sin mayores inconvenientes Marcelo Fernández. Bueno, iba Richa poniendo cuero, iba al piso Marcelo Carlos. La falta de sentido, bien cobrado, pero es una malísima costumbre el futbolista paraguayo de tirarse, de quedarse en el piso, le quita ritmo al partido. La pelota va sobre la punta derecha, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Le metía felicidad. Marcelo y el saque de costado corresponde al equipo de Cano. La pelota la tiene Zavala. Punto por más Mega Call Center, hasta 50% de descuento en productos seleccionados para compras a través del Call Center 6161-000, el asterisco 6161 en Punto Forma. Cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. Marco Gómez está en la banca de Olimpia. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a cerámicategua.com.py.
Peirega. En Petrobras los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa o una garantía. Viene el gol de Olimpia, atención, disparo al arco. Gol, 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 gol. Olimpia lo hizo Romero. Pase filtrado dentro del área. Aparece, se mete, Redes, lo observa, lo mira. ¿A dónde dispara? Dice el arquero Silva y le coloca por bajo. Cerca de uno de los palos. Olimpia inaugura mejor en cancha de sol. En Villa Liza, Olimpia pasa a ganar por 1-0. Redes lo hizo. Venga el abrazo, le dice Richard Ortiz. La pelota fue justamente de Richard. Picó, se metió al fondo y el remate va cerca de la pierna derecha del arquero Silva. Se le coloca contra el poste derecho y lo hizo Ronald Redes. Olimpia gana por 1-0. 1-0 gana Olimpia. Redes lo hizo. Monumental. Tremendo, fantástico lo de Richard Ortiz. Tiro libre, distraído, Libertad. Un pase a ras del piso, nada por altura de 40 metros cruzado. Ahí arranca Redes a espalda de Jiménez y de Espinosa. La dupla paraguaya en la Copa América. Llega, define muy bien ante la chica de Silva. Fantástico el pase de Richard. Mágico de pelota quieta. Sorprendido Libertad. Hay dudas de la posición de Redes en el arranque. Será offside, Víctor. Gol confirmado. Así es. Momento del gol. 6 minutos, primera etapa. ¿No es offside? A mí me deja duda. El problema es que le hemos adelantado. Hay que ver en el momento exacto de la pegada. Pero válido para el VAR. Al VAR es válido. Me imagino que ya midieron cuando Richard entró a la pelota. Y vos no decías, Víctor, que iba a intervenir el VAR hoy. Y yo pensé que sí, Arturo. Pero por ahora no. No, pero no, se ha pues chequeo VAR, nosotros también, por eso el árbitro dudó. El que convalidó fue el VAR. Sí, intervino Entonces el VAR. intervino el VAR, Víctor, porque convalidó el gol el VAR. O si no, 1-0 gana Olimpia. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay Toque, sponsor oficial del Albiroca. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Bueno, es Protegida. discutible lo que dice Víctor cuando dice VAR, porque como que está bien, como que siga la jugada, como que él es lícito, Carlos, ¿no? No Sí, es que pero interviene el VAR. No, pero el VAR analiza la jugada. Eso es una sí. intervención. No se reanuda el juego porque está esperando el ok del VAR. Está interviniendo el VAR. Bueno, tranquilo, cerca de los 9. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 9 al exceso sur, con al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Como tal, con 187 garantía contra años en el camino, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Unido Cibetela 1751. Llámanos al sitio 296060 Fleming. Estilo Cambotú, parrilla preferida. Señores, gana Olimpia 1-0. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Actualizamos la tabla de posiciones. 2 de mayo, Olimpia 11, Cerro Porteño partido menos y Guaraní 7, Libertad queda con 5. Señores, cerca de los 10. Media, la marca número 1 en electrodoméstico, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial de Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Ahora, qué pase de Richard, ¿no? Tiro libre, hacer un pase de 40 metros y dejarle de cara al gol al compañero, independientemente que se hayan dormido los defensores de Libertad. Pero el mérito de Richard es tremendo. Sí, es muy buen asistente, como está diciendo Carlos. Volcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Robbie Logan, más asistido de Partido de Olimpia 1-0. y su seguro, Chaco. Jiménez, ¿quién ligó, Víctor? Hubo Adrián Benítez con Néstor Jiménez y después Jiménez le reclamó al juvenil de Olimpia. Prato se puso cara a cara con Néstor Jiménez. Al final se cobró retención indirecto para Libertad. El público sigue llegando, Víctor. Sí, siguen entrando los aficionados y también noto los de Libertad. Hacia la izquierda de la cabina los de Libertad llegan y ya se enteran que están perdiendo 1-0 el partido. Noté mucha frustración, Arturo Carlos, en Ariel Galeano después del gol. Se nota que le disgustó bastante cómo lo agarraron desprevenido al fondo en ese pase de Richard Ortiz. Fue a sentarse un minuto, ahora de vuelta se para dar indicaciones el técnico de Libertad. Y es lo único que le queda por decir. Trabajás, le pedís a tu grupo, concentración, es un clásico, venimos mal. Si estamos concentrados no nos hacen un gol y te hacen por desconcentración.
Prato con la pelota, pone bien la pelota para Franco, atención con esta. La pelota va para redes, sector del gol, busca López a la izquierda solo. López va a definir en un golpe de cabeza. López pelea, atención con esta, con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Se felicidad. metía Benítez sobre el área, Víctor. Así es, Arturo, siempre esperando ese rebote el juvenil delantero de Olimpia. Ahora el córner lo va a ejecutar con derecha, se acomoda redes y con zurda Facundo Zavala. Hay tiro de esquina para Olimpia. Lo auténtico, el Chaco Tortivi, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.pe. Y el Sol Seguro siempre te acompaña. Campeonato brasileño, 7 del segundo tiempo. São Paulo con Adrián Bobadilla suplente le gana 1-0 a Goianiense. Pelota en el aire, vino un golpe de cabeza, atención Olmedo, se va arriba, colocó el centro, tiró, es Franco, disparó segundo, gol, 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 gol. De Olimpia, Manuel Capazo, se adelanta en el paso, deja pagando a los defensores de Libertad y pone el segundo de Olimpia. Olimpia 2, Libertad 0, Capazo, que venía de un gol anterior también anotando para Olimpia. Aquí el festejo granjeado en Villaliza. Olimpia le gana a Libertad por 2 goles contra 0. Manuel Capazo metiéndose al área, vino al centro, no hubo marca chetada por bajo y la definición de Capazo. Franco, la pelota en el aire, alto arriba, acompaña a Richard y aparece por el medio tocando la pelota al jugador de Olimpia Redes, porque el que atropella es Capazo. Así la radiografía del juego, así el gol, la definición de Capazo. Olimpia gana 2-0. Monumental. El fútbol es concentración y determinación. Desde antes, hoy y mañana. Libertad entra desconcentrado y dormido. Olimpia lo aprovecha muy bien. El tiro libre de esquina despejada por la defensa liberteña. Recupera Franco. Es la pegada sutil. El que hace bien el pase de 20-30 metros. El que vuelve a revivirnos qué es la cortada en el fútbol paraguayo. Desde el costado derecho levanta a la izquierda, pasado, cerca del vértice del área chica. Ahí arremete Redes, totalmente habilitado, cara interna del pie izquierdo, cruza la pelota en el medio y ahí, en forma tranquila, no hace otra cosa que ponerle el pie derecho para hacerle un pase de recapazo y poner Olimpia 2, Sol de América, Libertad 0. Momento del gol. 12 minutos, primera etapa. Víctor Villalba. Eufórico el público, Arturo, celebrando este segundo tanto, el gol convertido por Capazo, la gente sigue cantando, un arranque ideal para Olimpia en este partido, mientras que del otro lado los que sufren son los liberteños, y ya charlando en este momento Ariel Galeano y Sergio Aquino, veremos qué decisión toman en los próximos minutos para cambiar el rumbo de su equipo en este cotejo. Y otro detalle que no es menor, si Olimpia gana puntero. Con 2 de mayo, 11, sí señor. Y acaba de pasar el VAR, el trazado de línea estaba totalmente habilitado en el momento que Richard impacta con la pelota. Muy bien, pasamos los 14. De May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General 1640, teléfono 496-553. Seguimos en Instagram como Be May Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que en Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Otro detalle que no es menor, hace 3 fechas que no gana Libertad. Y esta puede ser la 4ª fecha seguida. No es muy común, ¿eh? La jugada del córner, que salió previo al gol, estoy hablando, que exigido cabeceó Viera, estaba solo detrás de Benítez porque no cierra a Ale Silva, increíblemente hoy puesto el lateral derecho. En esta, una jugada en la zona del lateral derecho, entra Redes, no hay oposición y viene el segundo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Robbie Locker, más este donde este Llega los Olimpia 2-0. y su seguro, Chaco. Monumental. Olimpia gana 2-0, cruzamos los 15. Lactolanda ganó el premio Toxelero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Estuvo Richard Ortiz en las 2 asistencias, Carlos. En esto también. Con él comienza. Víctor, ¿verdad? Con Richard comienza. Franco No fue fue el último. Franco, Redes, Capazo. No entra Richard en esta. En En la el segunda no, segundo en la no. primera sí.
La primera sí. Muy bien, 16. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Argentina, segunda división, 10 del primer tiempo. Chacarita con el portero paraguayo ex Olimpia Marino Arzamendi. Empata 0-0 ante San Martín de Tucumán. Mañana tenemos que hablar con el presidente Independiente Rivadavia y con Villalba, autor gol que le hace a Boca, para hablar con Iván Villalba y con el propio Vila, por los paraguayos Independientes Rivadavia, que empató con Boca 1-1 y gol lo hizo Villalba. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Lunes a sábado de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Lo que está claro es que el fútbol no cambia. Los 2 goles de Olimpia, pelota metida detrás de la última línea de Libertad y terminan en gol. La pelota de Richard, el tiro libre, pelota de balón parado a ras del piso, 40 metros, no hubo uno, pero fue detrás de la última línea y apareció Redes. Franco hizo por elevación, por aire, y también después del pase de Redes viene el segundo. Pero reitero, el concepto es el mismo, pelota detrás de la última línea. Caminando, Aldo Badilla lo haría, pero Sarabia igual a que juega Libertad en el fondo. Cerca de los 17, Gerardo. En el empate 1-1 entre Independiente Rivadavia y Boca, Iván Villalba, autor del gol. Fernando Romero completó el partido. No ingresó Jorge Sanguina, ausente Freddy Vera. Hay una jugada con un trancazo con Sempuca, creo que con Cavani. Sí, señor. 17. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay. Toque, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud. La opinión de protegida. Carlos es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago abrido Subellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota se elevó, viene buscando Tacuara, Cardoso, viene un golpe de cabeza en el fondo, saca como puede Olimpia. La pelota antes se iba cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Después felicidad. Diego, Ricardo y los compañeros para el juego Cerro Sol. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Campeonato brasileño, minuto 13 de la segunda parte. Flamengo Palmeiras empatan 0-0 en el equipo Verdao. Está jugando Gustavo Gómez. Señores, 18. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. La pelota soberana, pero vino la marca al centro, viene el rechazo, falta, dijo tiro libre para Libertad. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablets para los más peques. Bicicleta Veloz Aro 12 cuotas de 76.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad Y de cita vida. Libertad, como predomina en campo rival no define, Carlos. Sí, adelantó su línea, comenzó a ganar rebote, eso hizo que pareciera que podía arriesgar, pero no tuvo claridad en ofensiva. Está Prato, salía la desesperada Martín Silva, se metía Prato. La pelota larga y a profundidad, casi el tercero de Olimpia. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CLTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordero con respaldo garantía de Electropar. Después Cerro Sol. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar a 42 años construyendo contigo. 2-0, ganando el equipo de Olimpia. Supermercados Stock y Bueno Pack te ofrecen 40% de descuento en juguetes con tarjetas crédito, además 30% de reintegro en todas las categorías. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos a Esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Víctor. Se enojó Ariel Galeano y se enojaron jugadores de Libertad porque no hubo amarilla en esta de Hugo Adrián Benítez. Reclamaban que ya la pelota estaba en otro lado y fue a chocarlo el jugador de Olimpia a Néstor Jiménez. Justo habían discutido anteriormente, me parece que se la cobró el delantero de Olimpia, no hubo tarjeta. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Robilo, Caramba, Arturo. Ganando Olimpia 2-0, López va a poner la pelota por bajo, Prato, tercero, tiró la pelota al palo, disparo fuera, Víctor. Así es, Prato en primera instancia, en el rebote Eric López no pudo definir. Increíble, Carlos, ¿eh?
Ahora, la inocencia con que marca el origen de la jugada. Richard Ortiz pone el cuerpo, pasa de largo el jugador de Libertad, le dice a Prato, tomá, meté en la entrada del área. Libertad pasivo, cómodo, no sale nadie a apretar, tiene todo el tiempo Prato, remate colocado, pega en el palo derecho de rebote, Eris López tira afuera, Olimpia estuvo cerca del tercero, Libertad juega en el confort, no le alcanza, no se enoja, no se revela, 2-0 para Olimpia. Y este disparo de Prato en el palo y al rebote López, pero bueno, ya le venía cachando y hasta le puede sorprender cómo le pegó. Pero Prato tenía el gol, Olimpia gana 2-0. Y su seguro, Chaco. Prato tenía el tercero, pelota cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Yo felicidad. no sé qué va a hacer el técnico después de esto con todas las lagunas que tiene en el fondo, Libertad. Sí, pero no solo Sí, el medio. todos son jugadas similares, Richard al fondo, Franco al fondo, así es. Sí, porque hay mucho espacio, no hay cobertura. El ritmo de Libertad es el que preocupa. No es que vos te vas a enojar y ya está. Al ritmo con que juegan está por debajo de la exigencia que pide el partido. Hay falta de Lescano, ¿verdad, Víctor? Sí, Lescano contra Alex Franco. Sigue hablando Ariel Galeano con Sergio Aquino. Hace un rato largo ya están en plena conversación técnico y asistente del entrenador de Libertad. Pero mira, habla, charla, ¿qué hacer? Dice 22. Fútbol chileno, Audax italiano y Unión Española empataron 1-1 en el equipo visitante. Jugó hasta los 85. Alex Cerro, Fernando Velar. ¿Cómo anda Paiva Colo Colo? Juega. Está lesionado Guillermo Paiva. Pero parece que no es considerado mucho, pues se habló mucho. No digo que no esté lesionado, pero bueno, la pelota la tiene bien a la derecha. Atención, Rede, va a venir un disparo al arco. Se acomoda para colocar la pelota para atrás, para Prato. Vino el centro, segundo poste. Corre sobre izquierda, va a venir el centro de Richard. La pelota dejó picando, subió Zavala sobre izquierda. Está con la pelota Richard, se que enganchó bien, buscó Zavala. Después del rebote insiste Zavala, brillante Zavala. Vino la marca, gana igual. Se acomoda para atrás, vino un disparo al arco y el arquero al córner, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Eric López, el que disparaba, el córner ahora lo va a ejecutar Zavala. Hay córner, tiro de esquina para Olimpia cerca del tercero, Carlos. Sigue haciendo lo que quiere Olimpia. Richard se tomó todo el tiempo, no tocó la pelota, solo protegía. Después un desparrame de talento de Richard en un costado, en un espacio reducido. Le habilizó a Zavala a Eric López, exigiendo a Silva. Olimpia volvió a llegar, Libertad no reacciona. ¿Sabe quién está viendo este partido? Alfaro. Le supongo. Si va a ser el técnico. ¡Epa, mano! ¿O no? ¿Qué pasa, Víctor? Y levantaron los brazos reclamando los jugadores de Olimpia. Veremos en la pausa si hay revisión o no. Barreto, Capazo, ambos levantaban los brazos reclamando que hubo mano del hombre de Libertad. La pelota a mitad del terreno, no llega Campuzano, esa pelota se adelantada bien Capazo, pelota por el medio cuando venía para buscar la pelota Lucas Sanabria. Va a insistir Prato a la derecha, tiró y afuera. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Hasta el 17 de agosto, 50% de descuento con tarjetas de crédito en tiendas deportivas, multimarcas y más. Informate en banco.com.py. Banco crece desde la raíz. ¿Verdad que a lo abajo? Hay mano, pero está pegado al cuerpo. Para mí no es para sancionar. 24. En Luomo conoce la nueva colección de la experiencia otoño e invierno, redes sociales @Luomo Pegriga, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Recorre más por menos con Cela Itaú los miércoles hasta 20% de descuento pagando con débito Itaú Visa Infinity, el mejor por lejos. La victoria de Olimpia 2-0. Digo Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te premia con premios fantásticos, envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y ganá con vino Santa Saludos Elena. para Leonardo López y Gustavo González de La Paloma, Canendichú. Saludos para Leonardo López, para Gustavo González desde La Paloma, Canendichú, sí, Víctor. Manda Ariel Galeano a calentar a su primer lote de suplentes en este momento, entre ellos Antonio Vareiro, Merlini, Roque Santa Cruz, Aguilar. Son los primeros que se mueven en Libertad. 2-0 ganando Olimpia. Fútbol peruano, Carlos Manucci está cayendo de local 1-0 a Cienciano. En el equipo local están jugando Gustavo Viera y Ángel Benítez. Señoras, señores, 24. Bueno, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robilo, gana más este donde esté. La victoria de Olimpia 2-0. Hizo seguro, Chaco. El descuento no sacó el portero, Víctor.
Marcelo Fernández, el que no pudo convertir ante la Chique de Olveira. El tiro de esquina lo va a ejecutar Lescano. La primera intervención de Olveira, Carlos. La primera y gran tapada, pero gran jugada de Libertad, gran pelota de Lescano para Fernández, le dejó de cara al gol, achicó bien Olveira, después Capazo sobre la línea, se salvó limpia, pero muy buena asistencia del jugador liberteño. La pelota en el aire, vino un remate, la pelota se va a perder en córner otra vez, o lo que dijo el árbitro Víctor. Falta y protesta enfurecido Campuzano, haciendo gestos incluso al árbitro del partido, que lo advierte, por eso se aleja el volante central. Cobró falta contra Zavala. La victoria de Cana. En la cancha Alpecinse se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecinse, calidad papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Banal Seguros y sentí la verdadera confianza. La victoria, Iván Villalba, mañana a mediodía. Sí, señor, su mensaje. O si puede de la mañana, te podemos hablar con él. Contarle si puede ser 8:30, hablamos un poco más tranquilo. Victoria de Olimpia 2-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol peruano, 11 del primer tiempo, Huancayo y Universitario empatan 0-0 del equipo universitario titular, defensor paraguayo ex Cerro, Williams Riveros. Hola, pero al mediodía me con los compañeros y participamos también de charla todo con relación a Villalba, actor del gol ayer de Independiente Rivadavia. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado Cemento Alimí, acceso cerca y perpetuo socorro Niembe. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Señoras, señores, la victoria de Olimpia 2-0. Ven y divertirte en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, aprovecha el agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa electrodomésticos Después de del país. llevar de los compañeros, Cerro Sol de América, Cara Olimpia. Pelota, Lopa, atención, Redes pida a la derecha, se viene metiendo también para buscar la pelota. Orricha que pedía, pero el turno es de Redes. Colocó el centro, segundo poste, se debía correr. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sacaba bien el tiro de esquina, pero Olimpia busca el tercero. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Toque, sponsor oficial del Albirroca. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con Bombelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, Salud La opinión de Protegida. Carlos es una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay, yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Brido Cibellera 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla Bajando preferida. Sanabria, Campuzano colaborando en defensa, pelota en el aire, casi el golpe de cabeza, la pelota rebotaba, busca la salida, Libertad, falta, tiro libre. Pechugon, precios prácticos, ricos productos continentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugon, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12, el Pacaraí, metros del peaje. Síguenos en redes sociales. Escribinos al 091-31-9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa Se del iba país. Lorenzo Megarejo al piso, tiro libre, 28, Olimpia gana 2-0. La Ferre se acerca a Boca Pena, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casera Gómez Caballero, sigue Cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. El partido, Carlos. Olimpia encontrando todas las ventajas, jugando con tranquilidad, con comodidad frente a un equipo que no tiene ninguna intensidad, que pasa bien la pelota, que tiene buena técnica para jugar a ese ritmo. El partido exige una mayor dinámica, una mayor intensidad. Y Ale Silva, de lateral derecho, no cierra nunca. Si Olimpia busca el centro pasado, le va a ganar y va a tener alguna que otra chance más por detrás de Viera. 2-0, justificado ampliamente por un Libertad que toca bien, pero que no tiene profundidad por ahora. Dos sobre la izquierda, atención. Va a venir el disparo al arco, se mete Minuca para colocar un remate. Vino la alcanza, se adelanta, que puede lo cargaba Espinosa. Energy Gas, llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita, de libre 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor Bistoni. Pedidos al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Has abierto a la izquierda y pegándole dos veces Fernández, Víctor. Así es, hace más o menos 7 minutos llegó la indicación del banco que intercambien. Melgarejo pasó a jugar a la derecha, Marcelo Fernández al lado izquierdo. En la última protestaba una falta Matías Espinosa, o que hubo contacto en realidad después de un despeje de un jugador de Olimpia. Quedó un ratito en el piso, ahora ya se levanta el lateral izquierdo de Libertad. El banco de Libertad, Víctor. En la banca están Víctor Rojas, Bautista Merlini, Gustavo Aguilar, Luis Cardoso, Cristian Riveros, Antonio Vareiro, Hugo Martínez, Roque Santa Cruz, Miguel Yaquet, Iván Piris, Rodrigo Villalba y Ángel Lucena. Los que no están por problemas musculares.
Iván Ramírez y Ernesto Caballero quedaron fuera de este partido. Cerca de los 30. Fútbol brasileño, minuto 25 de la segunda parte. Bahía le gana 1-0 a Victoria. Hay que repasar que Victoria suplente Raúl Cáceres. La pelota larga y a profundidad. Viene cambiando Olimpia. Viene un golpe de cabeza de Espinosa. Corriendo Campuzano. Marcamos al tiempo. Cerca Lucas. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robilo, Caranacete, donde esté sin Arturo. Iba Lucas a la izquierda ganando Olimpia 2-0. Hizo seguro, saco. Monumental. Estilo libre para Libertad bajo Olmedo. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Si sos beneficiario de SPS y recomendando a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 021-248-8000, SPS, 29 años, cuidando la salud de tu familia. ¿Quién le pega a Víctor? Sanabria. Levanta los brazos Sanabria. Está para darle, colocó remate, tiró, media luna, golpe de cabeza, y la controla. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Seguimos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Resistencia al público liberteño en Villa Lisa, Víctor. Y deben ser 300 más o menos en la zona norte, todos sufriendo con el 2-0 en contra, y ya notaba murmullo, en este caso alguna recriminación para algunos jugadores liberteños. ¿A quién le pusiste tu porcentaje, Víctor? Yo 50-50. 31,5. En Cantabria se promocionan adhesivos descuentos del 30% de juegos de baño, experiencia y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud, detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Cayó Marcelo, ¿verdad, Víctor? Cayó Marcelo Fernández, le pisaron la mano izquierda y eso le está reclamando a Richard Ortiz. Richard sonríe, prácticamente ignorando el reclamo del jugador liberteño. 32. Campeonato argentino, 5 del primer tiempo. Banfield y Vélez empatan 0-0 en Banfield, ausente el paraguayo Cristian Núñez, y en Vélez está jugando Claudio Aquino. El primer gol lo hizo Rede, el segundo lo hizo Capazo. Sí, señor. Y así Olimpia gana 2-0. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros. Pizza o pizza, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿Había maldito o no, Víctor? Facundo Zavala, primer amonestado en el partido. ¿Por qué, Víctor? Por un agarrón le hacía el gesto del árbitro a Facundo Zavala. Se enojó mucho Alejandro Silva. Incluso veo que le dice algo mientras acomoda la pelota para el tiro libre. Está disgustado el lateral derecho hoy de Libertad. Le tiró la camiseta, Carlos. La amarilla bien puesta. Y no eran compañeros en Olimpia, Víctor. Sí, fueron compañeros Zavala y Alejandro Silva. Solo que noto a Silva un poco también decepcionado por el resultado y algo enojado con algunas situaciones. Por eso le reclama y discute con el árbitro, con ex compañeros suyos. Está con la pelota Ale Silva, tiro libre. ¿Cuánta gente al área? ¿Cuánta gente al área? La pelota tomó vuelo, se metía cerca del punto penal, mira el rechazo, boca la salida el equipo de Cano. En Concasa empieza tu historia con pasaporte duradera. Acá ladrillos, tejo, grama, cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Se armó el lío, Víctor. Expulsado Lucas Sanabria. Sinceramente no sé si da para tanto, Arturo. Se puso cara a cara, hizo un gesto con la frente. Por lo visto el árbitro consideró conducta violenta o agresión. Se queda con 10 en libertad. Expulsado Lucas Sanabria y amonestado el juvenil Hugo Adrián Benítez. Igual los de Libertad piden VAR por esta situación. Incluso le dicen a su compañero que se quede dentro del campo. Por Sanabria, vamos a ver lo que dice el VAR. Lo echó, Carlos, Yo no vi la jugada, es decir, hasta ahora no aprecié qué hizo Sanabria. Una discusión normal, de cualquier manera, si no hubo un manotazo, digo ya que para mí exagerada la roja, pero repito, la televisión no nos ha mostrado imagen de lo que hizo Sanabria, están reclamando todo. Acá una falta normal de Redes. Ahí es tarjeta amarilla. No, por eso no le puede sacar. Eso no es expulsión. Como que le toca el pecho, Después hay un intento de cabezazo. hay otro más, veo. Ahí tiene dos él. Sí, por el movimiento de la cabeza. Ahí va a estar Es la roja. No. No es para roja. No es para roja. Una cosa un cabeza y otra Sí, cosa no. que le Apoyó y después hizo el gesto. Cabeza contra cabeza. No, tu árbitro, Carlos. Ena, Carlos. Futuro. No, déjate, por favor. Yo respeto a Carlos por la trayectoria. Eso por cuando dijo. Acá no esperaba esta decisión de Ojeda. Ojeda,
Ahí le va a perdonar. Víctor Boca no hace nada, Víctor Boca, no hablas. Para Y mí, en le este tiene momento- para mí le tienen que llamar al VAR. Sanabria se va retirando ya hacia el costado, Arturo. Él estaba convencido que se iba a quedar primero, pero ahora ya va hacia el túnel. Los de Libertad quedaron enojados por la roja. Tiene razón. Está bien y cometió 2 seguidas de amarilla. La amarilla, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robbie Logan, además este es donde que sí, ya. Olimpia gana 2-0. Hizo seguro, taco. Monumental. A ver, vamos a ver si llama Derly Benítez, está en el VAR, Víctor, ¿verdad? Sí, Derly Benítez, pero ya se va retirando, ya está en el túnel Lucas Sanabria y los hinchas de Olimpia a las corridas se bajan en la zona de platea para gritarle de todo a Lucas Sanabria. Hay un grupo que está atropellando el alambrado incluso para decirle de todo al 21 de Libertad que ya se retira rumbo al vestuario. Por esa doble, pues, porque hizo doble falta. Más por la cabeza. La primera ni amarilla era. Pero tampoco es para roja directa. Un clásico, 2-0. Un No, pues, equipo si que estaba cometió una fastidiado. falta, tenés que sacarlo, pero esto no es para esto. Debería haber amonestado a Redes también si vamos a ir con la vara que utilizó. 2-0 gana Olimpia. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambio todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Ganando Olimpia 2-0. Fútbol peruano, Comerciantes Unidos le ganó 2-1 a Unión Comercio en el equipo visitante. Ingresó a los 57 Adrián Fernández. Ahí te más paso, Víctor. ¿Qué pasa con Ramón Sosa? Dice, ahí te envío. Ahí, no, Víctor Gerardo. Ahí está. Señora, Olimpia gana 2-0. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Desde los videos te hablamos en Mendoza, que Copa su brindis por la amistad que Verdura representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Desde Salto al Guairá, María Luz Ortiz y familia escuchando la transmisión. A María Luz, Gustavito, María Luz Ortiz y familia de Salto al Guairá. Un saludo a todos. Hasta agosto comprando en Smart TV para camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con bombelo, es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Opinión de protegida. Carlos es una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibetela, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla ¿Quién preferida. cayó, Víctor? De vuelta metido en la fricción el juvenil Hugo Adrián Benítez, esta vez con Diego Viera, acusando un golpe en el rostro, no se sancionó falta. Ahora los propios jugadores de Libertad van a ayudar a levantarse al hombre de Olimpia. La cara que tiene Ariel Galeano, porque justo estamos al lado del banco de Libertad. Entre enojo, frustración, no puede creer cómo se va dando. Esto es amarilla, este primer disculpame, Víctor, le toma del cuello. Adrede Diego. Yo no digo pulsión. Le toma el cuello. Le pone el codo en El codo, cuello. Esto vino amarilla, Ya está. Carlos. No. Bueno, listo. 38. Informa Arturo. personal, si tenés Lo Wi-Fi que personal te duplicamos Dice todo. Federico Ríos, la expulsión sería por conducta violenta, pudo haber resultado con una tarjeta amarilla. Sería, no es sería. Será en caso que. Leo otra vez. La expulsión será por conducta violenta, pudo haber resuelto con una tarjeta amarilla. Hoy de 23 a medianoche en FALC TV, programa que va por Telefuturo, lo analizaremos a profundidad, dice. Bueno, muy bien. Ahora, si él no para el partido, porque vio y estaba totalmente, tenía visión de la Ese jugada, era, es entonces. la jugada, uno dice, ¿por qué un minuto después detiene el juego para ir a atender al jugador caído? A vos te envía Federico. A mí no me envía, ¿me entendemos? ¿Me entendemos? Fácil. No, es lo Federico será. Es. Si es lo que sancionó, es por eso. ¿Se entendió? Porque categóricamente lo echó, pues. No tiene duda ni el. Porque estoy celoso. Celoso, Pío Darío contigo. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Uno sos asegurado. Ingresa a rombo.com.py. Rombo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. 29. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abastor Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo super mayorista está en el mercado de San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y Capiatá Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Bueno, vamos a ver qué pasa en este partido. Cerca de los 40, Víctor.
Caído Tacuara Cardoso, lo atienden en la zona del tobillo derecho. Va Richard Ortiz, se preocupa por él, le pregunta qué le pasó. Ahora Tacuara sale a un costado y va a continuar. Veo que se siguen moviendo los jugadores de Libertad, no hay ninguno que en particular intensifique. Me parece que ya en el primer tiempo no va a realizar cambios Ariel Galeano, va a esperar probablemente el entretiempo para las variantes. Yo soy tipo, vio ahora. Yo soy tipo, vio. Yo pensé que había más respeto. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Rubilo, Canapacete donde esté sin Gana Olimpia 2-0. Hizo seguro, Chaco. 2-0 Gana Olimpia. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Punto por más Mega Call Center. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados para compras a través del call center 6161-000 o el asterisco 6161. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cuánto darío fue pulsado, Lucas? 33. 33 minutos. ¿Y el partido cayó, Carlos? Sí, pero hay espacio, 2-0. Tranquilo, Libertad todavía no siente la expulsión porque cada uno hace un poquito más de esfuerzo, pero eso se siente generalmente en fuerza pareja los 15 minutos finales, eso se va a notar. Y Olimpia encuentra esos espacios después de esa expulsión, es cierto, no generó una sola chance de gol y el que tiene más la pelota es el conjunto de Libertad, pero que no incomoda y no va a incomodar mientras no vaya por los costados, porque si quiere marcar, Libertad tiene que hacer ya sea que Junior o Capazo salgan al costado, porque si ellos están en la zona central generalmente son los que ganan las pelotas aéreas en todas las situaciones. La pelota se perdía cerca del Banderi. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Olimpia gana 2-0. Dice, por la VIP Argentina se confirmó que el talentoso extremo paraguayo Ramón Sosa se plantó definitivamente, por lo que no verá acción con los comandados por Walter Ribonetto en el marco de dicha competencia de Copa Libertadores ante River. ¿Qué quiere decir eso? Y que ya no va a estar a disposición hasta que se solucione su impasse. Y eso le diga a Carlos, no más guate. Hoy estaban a fondo tocando los colegas argentinos. Sí. Se mantiene. 42. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. En Petrobras los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. 42. En Milita contamos con zona residencial con series rutas importantes, no evitar exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Como Tire con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Ganando Olimpia por 2-0. Redes el primero, Capazo el segundo, pulsado Lucas Sanabria en Libertad. Campeonato brasileño, Flamengo le está ganando 1-0 a Palmeiras con Gustavo Gómez y con este triunfo del Flamengo está alcanzando la punta al Botafogo con 43. Ganando Olimpia 2-0. Motos Bull, el gran diseño y potencia, el sentir verdadero poder en dos ruedas. Motos Bull, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britan S.A. 1000 empeños, 20 relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Y antes de que una voz, Gustavito. El teléfono de Gustavito, ¿cuánto es? Decir tu número. El teléfono de Gustavito para los saludos, 0985-280-700, 0975-280-700. Gustavito Sánchez, Salto Guairá, así mismo, ya diga el teléfono. Señoras, señores, gana Olimpia 2-0. Lo auténtico, el Chaco Chortivis, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te Cruzamos acompaña. 43. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en la Mareca, así que en la esquina de esta Nova Automóvil Supli, legítimo, original, De a auténtico. poco termina pulsado Lucas Sanabria en Libertad. Lactolanda ganó el premio Toncelero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Cardoso con un lado a otro. Cardoso, vamos a ver si está en el segundo tiempo del partido o aparece Roque. 44. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor.
Mayor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Campeonato brasileño, 3 minutos. San Pablo con Damián Bodella en la banca. Alex Cerro le gana 1-0 a Goianiense, último en la tabla de posiciones. 44. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. A ver qué plantea para el segundo tiempo Libertad Olimpia. Con este resultado calza la punta compartiendo con el 2 de mayo. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y Gol. Olimpia y lo hizo Adrián Benítez de cabeza. ¿Por qué? La sorpresa, la pifiada del jugador de Libertad y aprovecha Hugo Benítez poniendo el tercero. Villalisa es goleada y es goleada. Olimpia sí está alcanzando la punta en el campeonato. Olimpia 3, Libertad 0. Sorprendida la defensa liberteña. La pelota de López levantó la cabeza, metió el centro. Pifiada, mal rechazo del jugador de Libertad. Y aparece Benítez poniendo el grito de gol franjeado. Villalisa, Espinosa. Pifió Espinosa, como le dijo Tuña. Y golpe de cabeza de Benítez contra el poste derecho. 1, 2, 3. Olimpia golea, Libertad de Villalisa. El tercero, Hugo Benítez. 3-0. Monumental. Olimpia juega con comodidad. Todo se origina por el costado derecho con un arranque en diagonal de Redes. Se apoya en Prato, devolución para Redes. Este abierto para Franco. Franco hace para Edis López. También apareció Zavala. Otra vez para Franco. Centro pasado al segundo palo. No estaba nadie de Olimpia. Benítez había picado en el primero. Mal despeje de Espinosa con la pierna derecha, la que menos utiliza en el cierre. No hizo otra cosa que darle la pelota. Y con el arco ya en blanco porque se había corrido Silva. Pone la cabeza al jugador de Olimpia, el número 30, el chico Benítez, y pone el 3-0 en Cancha de Sol. Olimpia 3, contundente, Libertad 0. Porque el momento del gol. 45 minutos, primera etapa. ¿Qué chequeó VAR, Víctor? Entiendo que es por la posición, Arturo. Lo que no sé si es de Benítez o de otro jugador, porque en realidad el despeje lo hace Espinosa y se la deja servida. Los de Olimpia también preguntan en este momento qué sucedió. Ni los de Libertad están reclamando, más bien los jugadores resignados antes que otra cosa. Bueno, no sé qué puede tu árbitro Carlos. No, la única cosa que pueden revisar es el momento del pase que recibe Edis López de Zavala. Para mí estaba habilitado. No hay nada, ¿verdad? En el gol no hay nada. No hay nada, si el que despeja Espinosa. Bueno, y vamos a ver ahora, se va a agregar un minuto más. Víctor. Y sigue tocándose la oreja izquierda el árbitro David Ojeda. Hasta los jugadores de Libertad abren los brazos como pidiendo que se acelere la situación. En principio adicionó 3 y ahora se va a alargar el tiempo de descuento. Obviamente todavía no hay resolución. Para mí todo habilitado. Ahora sí, confirman el gol. Por eso si Carlos también todo habilitado. 3-0. Durante todo agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participaste, vales para tu vehículo. Entrate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes. Regalar los peques lo mejor. Tablet multikit Android 32 GB de Adventure a tan solo 99.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de El vida. público de Olimpia, Víctor. Y están con todo, Arturo, celebrando, disfrutando desde el primer minuto todos los goles de Olimpia y obviamente este resultado ante Libertad. Con la rivalidad que se formó en el último tiempo entre estos clubes, se nota que el hincha de Olimpia está aprovechando para hacerse sentir 2 minutos más a partir de ahora. Y bueno, ¿cuánto fue la Copa América, ese partido que estamos mencionando? Copa América, Copa Paraguay. Y en Copa Paraguay, aquel partido suspendido, había ganado Libertad 4-0. Y se paró cuando faltaban 15 minutos. Eso fue el año antepasado. No digo de la rivalidad, de todo lo provocado dicho. Gana Olimpia 3-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte Cuarto millonario. camino, disculpame Darío. Este es el cuarto. Cuarto. ¿Quién le pega? Pelota sobre la punta derecha, busca red. Pelota para Olmedo, mandó centro, tiró. Cuarto. ¡Epa! ¿Por qué no es cuarto, Víctor?
Y Rodney Redes, justito, no pudo llegar, en realidad quiso puntearla con la zurda y no pudo empujarla. El público sigue vibrando, sigue saltando. Realmente una fiesta franjeada la que se está viviendo aquí en Villa Alicia. Y acá yo decía cuarto porque le interrumpía a Darío Olmedo. La peinada fue de Prato y le faltó convicción para definir. 3-0 para Olimpia. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo de garantía de Electropar. Y hay que acordarse el disparo al palo de Prato. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Y termina el primer tiempo, 3-0 para Olimpia. Lucas Sanabria, ¿cuánto fue pulsado Darío? 33 minutos, primera etapa. Pelota cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se va al partido, hay que ver los cambios que va a hacer Ariel Galeano, pero es terrible la diferencia. Y Olimpia juega tranquilito y golea 3-0. Marcamos el tiempo. Neumáticos de Yokohama, el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa, Robilo, Caramás, donde esté Arturo. Libertad 0. Y su seguro, Chaco. 0 y será final del primer tiempo. Supermercados Stock y Bueno Bank te ofrecen 40% de descuento en juguetes con tarjetas de crédito, además 30% de reintegro en todas las categorías. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Catedral, un kit de Farmacias Catedral, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago de libre 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Enseguida, Víctor, pero un ratito, Víctor. A la mina. Dice que me salude el comandante desde Lucerito. ¿Y quién es? Que me saluden el comandante desde Lucerito. Si piensa sintonía hasta la medianoche. Vicente, saludo Vicente para vos. Saludo Vicente para vos, saludo Vicente, Víctor. Arturo, y una imagen que se ve muy poco. Los hinchas liberteños están bajando hasta la altura de lo que sería prácticamente estar a la altura del nivel del campo, como para decirle de todo a sus jugadores. Están yendo para la esquina donde da el túnel, más o menos son 15-20, golpean el alambrado, se nota que le hacen gesto de pongan huevo, de todo le están diciendo. Hace tiempo no se veía esta imagen con los hinchas liberteños, los jugadores cabizbajos, ni siquiera cruzan miradas con los hinchas que están furiosos. Del otro lado los que siguen gozando son los franjeados, a puro aplauso van despidiendo a sus futbolistas tras la finalización de la primera parte. Y en Libertad se nota que se van a venir dos cambios porque quedaron a trabajar de manera diferenciada, intensificando. 22 Hugo Martínez y camiseta 9 Gustavo Aguilar, los que van a ingresar cuando reingrese el equipo. 9 Aguilar. 9 Gustavo Aguilar y 22 Hugo Martínez. ¿Y Roque? Y Roque no quedó calentando con este grupo. Claro, Él fue... aparte que tener resto y aguantar más porque está con uno menos. Lucas Aguilar fue pulsado, Víctor. Sí, totalmente, Arturo. Yo creo que Aguilar va a entrar por Tacuara, incluso hasta diría yo, pensando ya en el partido del jueves. Y lo de Hugo Martínez hay que ver cómo rearma esa zona de la mitad de la cancha. Solo ellos dos quedaron dentro del campo, los demás suplentes fueron para el vestuario con el resto del plantel. No, está bien, Federico me dice para no molestarlo, entonces le escribió a Gerardo para no interrumpir en el relato. Gerardo, la intermedia. Sí, señor, para repasar lo que está dejando la fecha 21 de la intermedia. Tembetarí le ganó a San Lorenzo 2-1, Encarnación de visita 3-2 a Guaireña, Rubio Ñu de visita derrotó 1-0 a Santaní, Martín Ledesma 1-0 a Fernando de la Mora, en lo que desembocó la salida de Salgueiro de Fernando de la Mora, 3 de febrero 2-0 a Pastoreo, y Recoleta esta mañana goleó 3-0 a Independiente con el debut de Carlos Humberto Paredes en el equipo de Campo Grande. Muy bien, la opinión de Carlos en una presentación. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Contundente, tranquilo, todo para Olimpia. Nadie nos esperábamos, o nadie se esperaba. Nosotros esperábamos un partido complicado, difícil, parejo, a pesar de cómo venía Libertad. Un Olimpia que tiene un repunte, pero sobre todo sin encontrar todavía la solidez en la mitad de la cancha para recuperar la pelota. Entonces, el panorama pintaba de esa manera. De ver un partido cerrado, los primeros 4 o 5 minutos, partido enredado, sin claridad futbolística, sin nada para destacar.
dentro de lo que uno podía prever. Un Libertad jugando en la comodidad. Uno puede decir, y recuerdo que le decíamos, el bajón de Libertad no viene de este campeonato, sino ya se vislumbraba en el torneo anterior. Lo terminaron ganando en la recta final, cuando Luqueño le gana a Cerro y le vuelve a poner la chance que no desperdicia el conjunto gumarelo. Pero el nivel futbolístico había decrecido. Ese equipo que ha tenido una transición rápida de defensa a ataque había desaparecido. Decíamos un montón de veces en la mesa de fútbol a lo grande que si no fuera por el título obtenido, y antes decíamos y reconocimos también que pensábamos que allá por marzo, abril, Libertad se iba a caer, que nos sorprendió que no lo hiciera, porque en el fútbol hay detalles que tarde o temprano se dan. No hay milagros, hay conductas. Y Libertad ha entrado a ese ritmo ganando campeonatos porque los resultados son los que manda y nadie puede discutir aquello. Y cuando te lo dicen, uno tiene que decir, tenés razón, no puedo seguir con esto, y esto se veía venir. Libertad sin dinámica, sin intensidad, prestándose la pelota y sin marcar. Ahí está sintetizado lo que es el Libertad hoy, dentro de lo que propone futbolísticamente el conjunto gumarelo. Basta recordar la jugada del primer gol. Tiro libre en la mitad de la cancha, 5 metros en terreno rival si quieren. Se demora la ejecución como todos los tiros libres en el fútbol paraguayo. No es que Richard se avivó, colocó la pelota y ejecutó rápido. Se demoró un minuto y medio. Mete una pelota. Hasta quiero pensar que le pegó mal, porque si quiso hacer lo que salió, la verdad, una de las mejores asistencias de la que vi en los últimos tiempos en el fútbol del mundo. 40 metros, nadie corta, sorprendido el central por izquierda, sorprendido el lateral detrás de ellos, Redes, que no dejó dudas al principio su posición, pero está perfectamente habilitado, recibe y define frente a un Silva que sigue con el temor de no haber superado, para mí, la lesión en lo mental. Era el 1-0 para el conjunto franjeado. Podía cambiar la historia y Libertad se vuelve fastidioso, reclamando todas las decisiones de Ojeda, buscando aquello que es muy propio del jugador de fútbol cuando las cosas no salen, cuando te gana la impotencia, encontrar el culpable para lo que está sucediendo. Y así siguió hasta que un pelotazo exigido viera que desvía la pelota por línea final, porque Alex Silva, sorprendentemente nominado hoy el lateral derecho por la lesión de Ramírez, pero lo tiene a Piris, pero se decidió jugar con Alex Silva, que si hay una de las cosas que hoy se le puede reclamar es el poco recorrido que ya tiene. Y en el fútbol moderno o en el fútbol de los equipos que juegan al ataque, los que más se desgastan ya no son los mediocampistas, sino son los laterales. Y justo lo ponen a Ale, que no tiene oficio a pesar de haberse iniciado en esa posición, porque no aprendió a cerrar. Porque son jugadores que piensan en el arco de enfrente y a veces no quieren cerrar, que es la jugada que le pasa a Espinosa en el tercero. Porque no es que son perezosos, lo hacen solamente por pereza, porque son económicos en el esfuerzo. En cambio, el defensa no tiene que ser nunca económico en el esfuerzo, sino que tiene que pasar siempre la línea de la pelota. ¿Por qué rechaza mal a Espinosa en el tercero? Porque va corriendo hacia su propio arco y ahí tiene que despejar con la pierna derecha, porque si él pasara la línea de la pelota lo agarra de frente, es decir, él tiene que darle la espalda a la línea final, a su arco, y no estar mirando hacia su propio arco. Y Olimpia la aprovecha bien. Y fue el 3-0, pero antes había generado aquella jugada de Richard, que uno decía la inocencia con que el jugador de Libertad, creo que fue Ale, o fue alguien que jugaba a la derecha, no lo identificó bien. Richard pone el cuerpo, con eso le gana,
transporta a 15 metros, le habilita a Prato, que está sin marca, ni Viera ni Jiménez salen a achicarle para evitar la posibilidad de remate. Todo lo contrario, se meten en su área, le dan más espacio. Prato observa, mira, remata, desvía, creo que toca a Silva la pelota en el palo y se salvó ese y ya iba a ser el tercero. Olimpia no aceleró después de la expulsión de Sanabria, mal expulsado para mí. Olimpia se sintió cómodo, sintió que estaba para cualquier momento el mazazo final y dentro de esa línea siguió jugando. No aceleró, cuidó su energía, jugó tranquilo, se sintió seguro, porque Libertad no desborda. Libertad se queda con 10, y no solamente que se quedó con 10. Uno sabe a esta altura que cuando te quedas con 10, todos tienen que hacer un esfuerzo mayor para suplir la ausencia. Pero Libertad tiene en cancha a Tacuara. Y entonces cuando vos te pasa esto, tenés que recurrir a jugadores que tienen mayor despliegue para tratar de nivelar el trámite del partido. Libertad siguió jugando de la misma manera. Es decir, dejó a 2, estaba perdiendo, dirán algunos. Pero no porque dejás delantero vas a ser ofensivo. Porque para ser ofensivo lo primero que tenés que tener es nivelar el trámite del partido, tener un equipo nivelado, solidario en la mitad de la cancha. Y Libertad no tuvo eso, porque Melgarejo no aparece, Tacuara intenta pero no le alcanza, y Fernández se insinúa pero no concreta. Lescano había perdido trascendencia y Campuzano casi no aparece para ser el que le cubre a cualquiera. Y el que manda en la mitad de la cancha es Richard, con algunas apariciones de Franco y el buen trabajo hoy más ofensivo que otro día de Redes por el costado derecho para seguir generando situaciones. Y este chico Hugo Benítez, que de por ahí no es exquisito técnicamente, pero que batalla y batalla. Pelea todas, incomoda. Son de esos futbolistas molestosos, que no le gusta ningún central. Más aún en el fútbol de hoy, donde los centrales creen que son los que más saben con la pelota y que se pasan 20 veces la pelota entre el uno y el otro, como si fuera ese el camino definitivamente para generar el fútbol de ataque. Craso error de la mayoría de los centrales. Los centrales lo que tienen que hacer es pasarle la pelota lo más rápido posible al que más sabe. Y el que más sabe es el mediocampista. Y después el delantero. ¿Por qué digo esto? Porque el delantero se mueve y juega, en definitiva, en espacios reducidos donde es mucho más difícil. En espacios chicos, donde tiene que maniobrar y tener la capacidad de la gambeta para quitarse hombres de encima. Y dentro de esa línea se desarrolló el partido. Vimos 3 goles, algunos muy lindos, como el pase de Richard, la definición de Redes, el gol de Capazo y el último, el regalo de Espinosa para que concretara Hugo Benítez. Olimpia pudo haber ampliado, claro que podía, porque el Libertad no pone resistencia. Siguió jugando al mismo ritmo, a la misma dinámica, estuvo un poquito más la pelota en posesión, estamos de acuerdo, pero no te alcanza. El negocio del fútbol no está ahí. El negocio del fútbol está en los desbordes, en las pelotas que cruzás, en la cantidad de gente que pones en el área cuando viene una pelota, que no siempre tiene que ser aérea. Hay un montón de situaciones. Pero creyó que dentro de 2-0 y tuvo una chance en una gran habilitación del Lescano, hay que reconocerlo, un pase magistral entre los dos centrales de Olimpia que jugaron muy abiertos en esa maniobra, pero ahí apareció lo que siempre se dice, arquero de equipo grande. ¿Quién es el arquero de equipo grande? El arquero de equipo grande es aquel que la primera pelota de riesgo de gol te la saca. Y eso hizo Olveira en esa primera pelota después de los 30, cerca de los 40 minutos que tuvo Marcelo Fernández, achicó muy bien para mantener el 2-0 y un ratito después llegó el tercero del conjunto franjeado. Olimpia justifica este 3-0 totalmente. A pesar, repito, que para mí un error de Ojeda la expulsión de Lucas Sanabria. Pero esa ya es un cuestionamiento que harán la gente de Libertad en su momento. Olimpia jugó tranquilo, metió la pelota detrás de la última línea en las 2 primeras jugadas de gol. Una de Richard, que fue un pase sensacional, y la otra de Franco, que es el estilo de este volante de Olimpia, que repito, tiene que seguir creciendo para mantener
un nivel de rendimiento más parejo, para que se note su presencia, porque en verdad tiene remate de media distancia, le gusta trabajar y sobre todo tiene ese pase de 20-30 metros que busca hacer daño. No sé cómo será en espacios reducidos cuando se le achiquen los espacios, pero en verdad ese pase filtrado por detrás del lateral y en el medio del zaguero y del lateral lo hace bastante bien. Y así fue la jugada del segundo, en donde el Libertad se quedó a mirar. Y eso le pasó a Libertad en los 3 goles, si quieren, una coincidencia. En el primero estaban mirando no sé qué, Richard le sorprendió. En el segundo, el Franco, el pelotazo, no volvió Ale, no fue nadie al cruce, Redes metió en el medio, Capazo y otro jugador de Olimpia llegaron para empujar, terminó empujando Capazo para el 2-0 y en el tercero ya pasó lo mismo con Espinosa para este 3-0 lapidario, contundente y definitivo, sobre todo por esa diferencia numérica que tiene Olimpia sobre el terreno de juego y no solo el resultado. 3 es un montón, 11 contra 10 también, y sobre todo si Ariel Galeano no busca nivelar el trámite con jugadores de mayor recorrido de lo que tiene en campo por ahora. A Libertad el panorama es bastante negro. Gol de Olimpia, atención, disparo al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! Olimpia lo hizo Romeo Neves. Pase filtrado dentro del área. Golpe de cabeza, atención, Olmedo se va arriba, colocó el centro, tiró, es Franco. Disparo el segundo. ¡Gol, gol, 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 gol! Capazo, se adelanta en el paso, deja pagando a los defensores de Libertad. Para Benítez dentro del área, tiró. ¡Gol, gol, 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 gol! Los 3 goles de Olimpia, recordando con Gustavito, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. Cambios en Libertad, camiseta 9 Gustavo Aguilar y 22 Hugo Martínez. Ya no está Tacuara Cardoso. Y el otro que falta es Rubén Lescano. Así que salieron Tacuara y Rubén Lescano. Y en Olimpia también 2 cambios. 9, Kevin Parzajuk. Se retira el número 30, Hugo Adrián Benítez. Y 33, Tobías Morínigo. Y deja el campo Facundo Zavala. Las modificaciones en Olimpia. ¿Quién lateral izquierdo? Y pasa a jugar Tobías Morínigo de lateral izquierdo. ¿Qué número tiene Morínigo? Morínigo tiene el número 33. Y le pone a Kevin Parzajuk. Y Parzajuk por Hugo Adrián Benítez. Entiendo, Arturo, que tiene que ver con el tema de las tarjetas. Son los 2 amonestados, para evitar inconvenientes salen Zavala y Benítez. Muy bien, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, el equipo lo mejor con el pacto de confianza NGO. Arrancó el segundo tiempo. Monumental. Richard Ortiz con la pelota, jugó a la derecha, viene metiéndose para buscar la pelota. El jugador Junior va a buscarla para Capazo. Primero aparece Olveina. Comunidad Cosas de Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldos de Chacomera Automotores. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Banco. Tasa del 16% en cómodas cuotas de 48 meses. Banco crece desde la raíz. A los 33 minutos fue expulsado Lucas Sanabria. Partida y Libertad con 10. En Lomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno en redes sociales @Lomo PY Lomo, vistiendo caballeros desde 1981. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Sea el mejor por Y a los de los lejos. jugadores de Libertad siguieron los reproches de los hinchas, Víctor. No, al volver ya fue más tranquilo. El ingreso casi que pasó desapercibido. Sí, el público se hizo sentir cuando entraban del entretiempo hacia el túnel. Ahí estaban muy enojados los hinchas de Libertad. Y hay que ver después cómo va a estar el ánimo en la conferencia con Galeano por el partido del jueves a las 6 de la tarde, ¿verdad? Así es, Arturo, 6 de la tarde en el Defensores del Chaco. De por sí Galeano ha demostrado que en las derrotas no le gustan algunas preguntas. Hoy creo que estará así más aún con semejante diferencia. Está Silva, juega la pelota para el medio cuando venía para buscar el jugador Camposano que ve pasar ese balón sobre la izquierda. Penosa, Camposano. 1,5 segundo tiempo. Campeonato brasileño, se terminó el partido. Flamengo y Palmeiras empataron 1-1 en Palmeiras. Jugó todo el compromiso Gustavo Gómez. La pelota en el aire, segundo poste con seguridad. Llegó Rosada, habla tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados.
Rosada, habla no entiendo de Casa Rosada. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote, tu botella y gana con vino Santa Elena. Sigue a la derecha Melgarejo, Carlos en libertad, Lorenzo. No pasó a la izquierda, creo que. Sí, Ahí está a la derecha. Sí, a la derecha. Ahí está. ¿Y quién está a la izquierda, Víctor? ¿No tiene nadie? Marcelo Fernández. Pero a mitad nomás, ¿verdad? Porque Aguilar es el que cubre. No tan abierto Marcelo Fernández. Sí, y el que cubre Hugo Martínez también, ¿verdad? Sí, Martínez y Campuzano los dos volantes. Sí. Ahora sí se abrió un poquito más Marcelo Fernández. Muy bien, la pelota viene para buscarla bien por el medio. Tocando la pelota el jugador de Olimpia a la derecha cuando se metía Franco. Buscando redes, carga el equipo de Cano que gana 3-0. Hasta agosto comprando Smart TV te llevas la camiseta oficial de Paraguay. Toque, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La falta de Richard Ortiz. Después está bien. Dice levantando el brazo derecho. Tiro libre. Corresponde a Libertad. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre en naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso sur casi perpetuo socorro. Niembú Arturo. Falta de Morínigo, Víctor. Sí, falta de Tobías Morínigo contra Lorenzo Melgarejo. El tiro libre lo va a patear Alejandro Silva. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo PSV Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal te duplicamos todo. Campeonato argentino 40 del primer tiempo. Vélez con Claudio Aquino titular le gana 1-0 a Banfield. Con esto Vélez suma 20 y da alcance en la punta. Huracán también con 20. Después tenemos el partido Cerro Sol de América, Diego Ricardo y los compañeros. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Cada vez más estamos en el Shopping del Sol. Eri López jugó Parsacú, la pelota para Eri. Marcando Hugo Martínez, se lo lleva por delante. La pelota no sale, va a recuperar Melgarejo. Juega la pelota para Aguilar. La pone para atrás tocando la pelota. Epa, se equivocó en el fondo Viera. Atención con esta, se mete bien. Picando redes para colocar el centro. Va a jugar sobre la punta derecha. Aparece Franco. Pone para Olmedo. Picó, arrancó. Pone la pausa. Olimpia gana 3-0. En Bristol aprovecha el agosto. Liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechuburger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugón, a todos les gusta. Va a sacar la pelota Martín Silva. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12 y Pacaraí, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales. Escribinos al 0181-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La Ferre se acerca a Boca Penal, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. Se esperaba o se espera, Carlos, de Marcelo Fernández, que proviene de los Juegos de París, Carlos. Sí, es un jugador incisivo. En sus comienzos era un 9 que caía bien del medio a la derecha. Después de una buena temporada lo prestaron, volvió a Libertad, no anduvo bien, lo volvieron a prestar. Ahora levantó, se fortaleció un poquito, pero apareció poco. El ritmo de Libertad es lo que preocupa, es decir, tiene más la pelota, pero no tiene intensidad. Olimpia atacando menos, ya terminó rematando al arco, mientras que Libertad, teniendo el balón, no ha rematado aún. Olmedo, pelota dentro del área, buscó redes, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa, Robilo, que nada más esté donde esté, Ricardo. Marcelo con la pelota 3-0 para Olimpia. Y su seguro, Chaco. En la fregadera de Puntín, Víctor. Así es, Arturo, tuvo que salir a cortar porque picaba Lorenzo Melgarejo. Ganó el aplauso del público franjeado para el arquero Gastón Olveira. Señoras, señores, Olimpia golea 3-0. Fútbol de Brasil, São Paulo le ganó finalmente 1-0 a Goianiense. Del equipo tricolor paulista ingresó a los 66 Damián Bobadilla. Señoras, señores, score del primer tiempo 3-0 para Olimpia. Decir bienestar y certeza sin Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energía llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, la 457. Tu solución rápida y confiable en Energía. Expulsado Lucas Anam en el primer tiempo, Libertad con 10. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, organización, Centro Industrial de Billetón 92, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Rebotando la pelota, Gustavo Franco, pelota sobre la izquierda. Hay jugador Olimpia en el piso, Víctor. Y amonestado Lorenzo Melgarejo, y el primer reclamo que hacía Hugo Martínez es, y la anterior de Richard contra mí, decía Hugo Martínez,
No se ganó la amarilla Richard, ahora sí tarjeta para Melgarejo. Hay tiro libre. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Vamos al torneo peruano. Entretiempo, Huancayo y Universitario empatan 0-0 en Universitario. Está jugando el defensor paraguayo ex Cerro, Williams Riveros. ¿Cómo anda Alfio Oviedo? Alfio Oviedo en la fecha pasada había marcado un gol. Su equipo ganó 2-0, él marcó el segundo. Muy bien, en Bolívar, ¿verdad? En Bolívar. Sí, señor, gana Olimpia 3-0. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Toque, sponsor oficial del Albiroca. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud La opinión de protegida. Carlos es una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Siberiela, 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota a la izquierda, López jugando bien, atención con esta, se mete redes para Parsacú, Richard Ortiz al arco, ¿quién es? Está Prato con la pelota de rebote, Parsacú le pega, tira, vino la marca cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Si Olimpia felicidad. gana el 3-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, VH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Derecho joven nuevo, el argentino que pita partido Libertad. Maximiliano Ramírez. Ayer estuvo pitando. Sí. En Boca o en River. Ha hecho las caras nuevas en el arbitraje argentino. Arturo. Sí, Víctor. Ahora, hace un ratito, Ariel Galeano llamaba a Zulma Quiñones y el mismo reclamo que anteriormente hacía en el campo Hugo Martínez lo hacía a la cuarta árbitra. Incluso movía la pierna para mostrar cómo fue la patada de Richard Ortiz. Ahí no hubo amarilla, le dijo, y en la de Melgarejo sí. Y en el relato yo no dije que parecía que era amarilla. Sí, Arturo. Y dije yo, porque también, yo Sí. también pensé que era amarilla. Y no le, a Richard no le saca. Va europea. O gana Olimpia 3-0. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. PCP, detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepago, precio previo de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Para mí mal sacada la amarilla a Néstor. Melgarejo. Y tampoco tenía que hacer la 8. Claro, no, ni ninguna mantener para igual. amarilla. Brillante. Señoras, señores, gana Olimpia 3-0. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos para piso, pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con pasaporte duradera, acá ladrillo, teja, grama, cemento es de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Rica Parza juega a la derecha, está Olmedo con la pelota, juega el balón sobre la punta, viene para buscar las redes, toca Probaco, toca Olimpia, viene reclamando Richard. Franco juega para Richard, gana Olimpia 3-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le. Posta, la ganar lo cambia todo. Lo que sorprende, es decir, no es lo que sorprende, es el fútbol paraguayo lo que vemos, que se mueve la pelota y el rival está a 2-3 metros de distancia. Hacemos sombra, no disputamos. Después preguntamos cómo es posible que terminemos con 5 o 6 amonestados, porque cuando hay tanto amonestado uno dice, el partido fue intenso, peleado, disputado, y no es así. Y ahí tiene la pelota del zaguero central, no hay un jugador de Libertad que sale a presionarle a Capazo, va a pasar el central, no se le acerca a nadie. Ese es el fútbol nuestro, y si nosotros esto no cambiamos, vamos a seguir penalizando a nivel internacional, porque el fútbol es intensidad y eso lastimosamente lo hemos perdido. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Robilo, gran asiste donde estés indicado. Gana Olimpia 3-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Está Melgarejo, perdió la pelota, arrancó, se quedó con las ganas. Olimpia golea 3-0, corte primer tiempo. Con las motos Kenton tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. El remate de Fernández casi se le mete al ángulo derecho de Oleira, Carlos. Ya ha vencido el arquero que se tira, pero le ganó la potencia y sobre todo la forma como giró. Pasó muy cerca del palo derecho. Las 2 chances más claras que tuvo Libertad la tuvo Fernández en el primer tiempo, achicó bien Olveira. En esta no llegaba el arquero de Olimpia, se salvó el equipo franqueado. Señoras, señores, 3-0 para Olimpia. Campeonato brasileño, otro partido que culminó. Bahía superó a Vitória 2-0. En el equipo visitante quedó en la banca Raúl Cáceres. No hay cambios más, Libertad, Víctor. Por ahora no, Arturo. Calienta un lote de 6 jugadores, pero
Galeano no está mirando mucho hacia ese sector, más conversando con sus asistentes en la zona de la banca. Y Palermo, Víctor. Palermo bastante tranquilo, brazos atrás del cuerpo, en este momento solamente mira el encuentro sin dar mayores indicaciones, obviamente bastante conforme y hasta diría entre comillas en algún punto relajado con respecto a otras presentaciones por el resultado a favor. Y 3-0, no es poca cosa, el resultado ya del primer tiempo. Lucas Sanabria fue expulsado en la primera parte en Libertad. Olimpia gana 3-0. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Hablamos, importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes, integran Frutos de los Andes, BY. Celebra nuestro 64 aniversario, nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. López Serpa del Banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pegó de taco a la izquierda, atención con esta, la López. ¿Quién se metía a la izquierda, Víctor, con él? Morínigo. Morínigo, por eso pregunté, falta tiro libre. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. A las 18 horas en Brasil arrancará Inter ante Paranaense en el equipo visitante anunciado como titular Mateo Gamarra. Y el Morínigo pues, el lateral izquierdo luego, Víctor. Sí, Morínigo es lateral izquierdo, él es argentino nacionalizado paraguayo, jugó en Defensa y Justicia y Chacarita. ¿Cuándo vino acá? Él llegó para el torneo Apertura. Entre los jugadores que cuando Olimpia consiguió fichar apareció él. Exactamente, en el primer semestre vino con Francisco Arce como técnico. De hecho, con Chiqui había debutado en un partido ante Nacional, Tobías Morínigo. En el estadio, uno de los 8 que trajo Olimpia. Y no es extremo a la izquierda, ¿verdad? Y puede jugar también, es habilidoso, pero es frágil todavía, por lo menos el día que lo vimos. La pelota va contra el segundo poste, vino un rechazo, reclamando la pelota para ponerlo otra vez el jugador Franco. 3-0 para Olimpia. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Plata. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer, el granjero Campo 9. Le fichó finalmente al de Sudamérica Flamengo, pero ayer estuve viendo. ¿Es Jorge Mora? Sí. Ven, por favor. Va a mostrar. Yo no sé, tenía muy pocos seguidores, pues dudé. No llegaba ni a 100 en la publicación cuando he visto la página del Flamengo. Por eso dudé. Pero puede ser. Hay que hablar con el Raúl González, porque es la fortaleza. Pero Mora a lo mejor ya viajó para conocer la información de primera mano con el presidente de Sol de América. 3-0 para Olimpia. Atención, capital, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21 y medio. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Amarilla para Silva. Ale, Víctor. Alejandro Silva, el contacto en el talón de Tobías Morínigo, que quedó con dolor, amonestado el uruguayo de Libertad. Es el cuarto en el partido, el segundo en el Gumarela. 3-0 para Olimpia. Punto Parma Mega Call Center, hasta 50% de descuento en productos seleccionados para compras a través del call center 6161-000, el asterisco 6161. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. El tiro libre para Olimpia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robilo, caramba, donde estés. Ganando Olimpia 3-0. Y su seguro, Chaco. El resultado que terminaba la primera parte en ese tiempo fue pulsado Lucas Sanabria. Un chute, un gol. Página de Twitter en Brasil dice: Flamengo acuerda fichar al mediocampista Jorge Mora, promesa paraguaya de 18 años, procedente de Sol de América. Y fíjate cuántos seguidores tiene. Tiene, a ver, aquí dice... Segundito, tiene 139. Y por eso pues yo dudé tratándose del Flamengo, lo hinchan la hinchada más, pues entonces yo dije, será, veo. Estoy contando a la audiencia que iba a retuitear y me quedé, por eso tenemos que controlar. No es en desmedro de lo que está haciendo, me parece pocos seguidores, tratándose de una página y es Flamengo. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no el exceso sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Como tal, con 180 días de garantía contra años en el camino, encontrar la Sencha Comer y todos los distribuidores del país. Incluso le quedaba más de $200,000, no sé por cuánto por ciento del pase, el jugador decía Raúl González, presidente de Sol. Este proyecto está definido, pelota cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, Víctor. Cambio en Libertad, ingresa camiseta 35, Rodrigo Villalba. Y se retira Lorenzo Melgarejo. Y en Olimpia también se vienen dos cambios. Marcos Gómez, camiseta 17. Y el otro es Carlos Arrúa, camiseta 8. ¿Quiénes se van?
En la próxima pausa recién se va a hacer el cambio. En Libertad ya se retiró Melgarejo. Muy bien, Melgarejo dejó la cancha. Media, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa Distribute Britain S.A. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Olimpia juega lento, no se apure, tiene razón, Carlos. No, 3-0, no se desgasta, cómodo. Las situaciones se ve en la cercanía del área. El Libertad no tiene respuesta, aunque quiera. Uno dice, no se revela perdiendo 3-0. No está para revelarse hoy día. Y entonces un partido totalmente liquidado por ahora. Señoras, señores, Olmedo pica a la derecha para el centro, colocó remate, se desvió el balón, saca bien Silva, no, la pelota la controla contra el punto izquierdo. Hasta agosto compraron un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirro, que aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pasate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud. La opinión de Carlos es una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay, yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibetela 1751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo Campo, tu parrilla Hay preferida. que ver cuándo Libertad perdió con 3 goles de diferencia, hace cuánto que no pierde, no importa contra quién. Hablamos 3 goles en contra, ninguno a favor. Ganando Olimpia 3-0. Lo auténtico, el Chaco Chortivis, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa, cuatril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Que el Sol Seguro siempre te acompaña. Pelota a la derecha, atención. ¿Qué hace Redes? La pelota sobre la izquierda la va a controlar López, la baja López, viene pidiendo Prato. También Parzacus, adelanta Morínigo, juega la pelota Richard, rebotaba en el árbitro. Tranquilo, dice. La pelota va a ser de Olimpia, que gana 3-0. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general día 640, teléfono 496-553, signos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en la Mareca, así que la Marequina Testa Nova Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Se retiran Richard Ortiz y Lucas Prato. A la cancha camiseta 8, Carlos Arrúa. Y 17, Marcos Gómez. Queda como capitán Gastón Olveira. Arrúa tiene 8. 8, Carlos Arrúa y Marcos Gómez 17. Él comenzó con la camiseta 10, ¿verdad? 32. En Olimpia 32. ¿Y quién era la 10? Derli, ¿vio? 10, Derlis González. Sí. Correcto, hecha la aclaración. Ahí están los cambios, Olimpia gana 3-0. Lactolanda ganó el premio toncelero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Partido liquidado. Estos son los cambios hombre por hombre, pero hubiera sido interesante, por lo menos un rato, ponerle a Gómez, Franco y Richard a ver qué pueden ofrecer los tres en el medio, porque va a encontrar partidos difíciles, complicados, que tenía que cambiar un poquito el dibujo, y era una buena chance. Uno dice, puede hacer un entrenamiento. Sí, es verdad, pero en el entrenamiento vos conocés al jugador rival, vas cortando, vas corrigiendo. En un partido lo que propone el adversario vos no podés adivinar. Por eso hubiera sido interesante verlo a tres hombres en el medio de lo que tiene Olimpia, porque Olimpia no tiene más variante tampoco en esa zona, en aquellos partidos que vos tenés que tratar de nivelar porque te avasallan. La característica del juego no es ese ahora, pero era una buena chance para verlo a los tres en la mitad de la cancha. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Robilo, gran más extensión de este Olimpia gana 3-0. y su seguro, Chaco. La pelota la pone el portero Silva, pelotazo en el aire. 3-0 para Olimpia, pulsado Lucas Sanabria, primer tiempo. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores de Chaco y Julia Miranda Coto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Quién cabeceaba, Víctor? Rodrigo Villalba. Y la pelota sobre el travesaño. Así es, Arturo, en el techo de la portería, en la parte ¿Quién es superior. Rodrigo Villalba? Rodrigo Villalba es el juvenil que el año pasado estuvo a préstamo en Guaireña, jugó en selección sub-17 en su momento. Durante la apertura tuvo muchos minutos como reglamentario sub-19. Entiendo que el cambio, su ingreso ahora, como el partido está liquidado, tiene que ver con sumar minutos en esa regla. Muy bien, Rodrigo fue el de golpe de cabeza y afuera. En este mismo estadio, fecha 16 de la apertura 2023, Tacuary goleó a Libertad 3-0. Rodrigo Villalba, ¿qué edad tiene?
Víctor. Él 19 años. ¿Y dónde estuvo últimamente? Él estuvo a préstamo en Guaireña. ¿Y cómo el anduvo en año Guaireña él? y jugaba como sub-19, sin mucho destaque en realidad en Guaireña. Sí comenzó a tener minutos más importantes en el Apertura con Libertad. También hay que decir que en su momento fue seleccionado sub-17 el año antepasado, ahí sí era una de las principales figuras, Rodrigo Villalba. Libertad tiene dos Villalba, ¿no? De características parecidas. El otro es Pedro Villalba. Pedro Villalba es más chico, él debutó apenas con 15 años en cancha del Sportivo Luqueño en el Apertura. Sí, pero el que juega más es este, ¿no? De Guaireño. Rodrigo, exactamente. Este es Guaireño. Es de la ciudad de Villarrica, efectivamente. Es bueno, es bueno. Pero tiene que salir del otro lado, para que al revés. ¿Qué miento, güey? No, tiene No, hablando en serio, está bien por el chico, está muy bien. No, tiene condiciones porque es encarador. Más como está el partido, aparte de que si tiene edad, le beneficia también Y a otra Libertad. cosa, Carlos, pero es encarador. Ocurre que Libertad tiene su objetivo es promocionar jugadores y no contratar jugadores. Si bien es cierto que se reservó el pase, pero esa es la intención, ¿verdad? Sí, pero independiente de eso, correcto lo que decís, es de lo que te puede acercar, no es que vas a cambiar la historia del partido en resultado, pero que te puede generar una chance de gol porque es rapidito, es ágil, y cuando está con menos necesita un jugador que de por sí solo pueda fabricar su propia acción de ataque, porque en juego de conjunto Libertad ya no va a arrimar. ¿Y Aguilar qué edad tiene, Víctor? Gustavo Aguilar, y él ya debe estar por los 25, Arturo, en un rato confirmo. ¿Y él dónde estaba últimamente? Gustavo Aguilar ya 24. tiene 24, él estaba en Nacional en la temporada anterior. No, por eso digo, vuelven a su lugar de origen, por eso estamos mencionando estos Arturo. jugadores. Sí, El dato exacto, Rodrigo Villalba en realidad tiene 18 años recién y en el Apertura jugó mucho, 14 partidos en total estuvo en cancha con Libertad. Y en Guaireña había estado en el 2022, 10 partidos jugados en la primera. muy bien, la pelota la va a tener para ponerle a Gómez. Sí, escucho. Ya estamos aquí instalados en el estadio La Nueva Olla para lo que será la transmisión a través de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental AM 1080 entre Cerro Porteño y Sol de América. Ambos equipos totalmente confirmados, los compartimos cuando quieras, Arturo. Y después estamos con Diego, el saludo, y Ricardo, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Después de este tiro de esquina, Germán va a venir el tiro de esquina, tira Rúa. Capazo busca doblete para Sacú, primer poste. Va a venir el disparo, atención, va a venir para colocar el remate que se lo cerca del punto penal. Va a sacar el equipo liberteño, sí, Germán. Cerro Porteño forma con Alexis Martínez de arco, Alan Benítez, Cristian Javier Báez, Rodrigo Melgarejo y Diego León en defensa. Media cancha, Juan Iturbe junto a Federico Carrizo, Rafael Carrascal y Derlis Rodríguez. Un poco más adelante, Enzo Jiménez junto al 9 Francisco Chico Lacosta. Sol de América forma con Bernardo Medina en el arco. Defensa, Aquileo Jiménez, Juan Ojeda, Ismael Venegas y Fernando Díaz. Media cancha, Derlis Orué, Cristian Amarilla, Diego El Mudo Valdés, Brian Quintana y Marcelo González. Y como única referencia en ataque, Lisandro Cabrera. Así se presentará el equipo de Troadio Duarte, Sol de América, Arturo. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Robilo, Carmacetito de La victoria es Olimpia 3-0. Y su seguro, Chaco. El último fue multado Lucas Sanabria. Para repasar, la última vez que Libertad cayó por 3 goles en este mismo estadio, fecha 16 de la Apertura 2023. Tacuaril le ganó 3-0. ¿Alguien llamaba o no? Así es, cambios en Libertad, camiseta 20, Antonio Vareiro y 33, Iván Piris, los que ingresarán en la próxima pausa. 5 cambios en total o no. Va a completar los 5 cambios con este par de modificaciones que prepara Ariel Galeano. Todo me hace pensar que van a salir Alejandro Silva y Marcelo Fernández, pero lo confirmaremos en un ratito. Muy bien, Darío. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroz Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en Tanzurete, estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Se pierde brillante, ya displicente Olimpia, Carlos. Sí, totalmente. Juegan a comodidad ambos equipos. Olimpia es el que más ataca, el que genera, pero juega desplicentemente, sin la concentración para hacer un pase. Esta vez recuperó a Rúa el balón, tenía 2 opciones para Sajú y Redes, le dio a Redes. La devolución de Redes no fue buena. Y ya hacía todo justo cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Estamos felicidad. con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor.
Se retiran Alejandro Silva y Marcelo Fernández, ingresan camiseta 20, Antonio Vareiro, y 33, Iván Piris, último cambio en Libertad. Fernández se fue. Fernández y Silva, los que se retiraron. Puesto por puesto entonces, ¿verdad? Asimismo pasa a jugar de volante a la derecha Vareiro y de lateral derecho Piris. ¿Con qué gana entra el jugador así cuando perder 3-0, Carlos? Ya entras triste, sabes que tenés que cumplir porque es tu trabajo, pero a nadie le gusta entrar con el 3-0 y partido liquidado. Además, por el trámite del partido, no es que tenés esperanza de dar vuelta, no se genera situaciones, prestarse la pelota, que pasen 2 minutos y esperando el pitazo final de Ojeda, faltando un montón aún. Ya teníamos a Germán Tigre, después tenemos Diego Ricardo, el partido entre Cerro y Sol. Hasta agosto comprando en Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibella, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo Campotú Parrita. Pelota fuera, Morínigo dejó correr el saque de costado en terreno de Libertad para el conjunto franjeado. Cómoda victoria de Olimpia. El primer tiempo pulsado 33 minutos. Lucas Anabria, Carlos. Uno puede decir Libertad pierde 3-0, no se revela. Y uno tiene que entender, si intenta algo más, le van a hacer más goles. Porque, repito, no tiene con qué. Acostumbrado a jugar a ese ritmo, sin dinámica, sin intensidad. Entonces, si intenta salir, por eso esperó en la mitad de la cancha. Olimpia puede hacer 60, 70 toques, que no va a perder la pelota si no ataca. Pero intenta algo porque se desesperan con la posesión de la pelota. Y de esa manera vemos un partido bastante tranquilo para Olimpia frente a este Libertad, que repito, no tiene otra manera de plantear esta segunda etapa porque no tiene recursos para salir a jugarlo de otra manera con un hombre menos. ¿Quién caía, Víctor? Cayó Rodrigo Villalba en el forcejeo con César Olmedo. Y ahí cerca de la media luna, apenas ingresó, se metió arriba Villalba. Carga Olimpia para Arturo. Sí. Un saludo para vos, Arturo, para los compañeros. Estamos junto a Ricardo F. acá desde Cancha Cerro, a la espera del partido 18-30 Cerro con Sol América. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Saludos a los compañeros, a la audiencia. Sí, para un partido que puede marcar también gran parte del campeonato Cerro, con la presión de saber que Olimpia está ganando su partido cómodo, bien, de muy buena forma, y que se viene el clásico el próximo fin de semana. Y tocó Manolo el equipo otra vez la configuración, Ricardo. Tocó de vuelta, Arturo, sí. Tocó de vuelta. Inventando algunas cosas Manolo que después nosotros nos vamos a entender según su parecer. ¿Qué quiere decir eso, Ricardo? Y dijo, para que os explicaré si vosotros no entenderéis. Qué difícil es Ricardo. ¿Vos me entendés, Ricardo? Sí, sí. A esta altura de mi vida. A veces pienso y digo, no será mejor. Darío. Apracur, la solución para cambios del clima en la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Descárgala, vamos, de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cargando el equipo de Olimpia, pelota Olmedo, punta derecha. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablets para los más peques. Bicicleta Veloz Aro 12, cuotas de 76.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de Cuando vida. un partido como este en el segundo tiempo es lo que ocurre, pues viene la pelota, sale la pelota, no hay. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Robilo, más este donde estés. Tercero para Olimpia. Hizo seguro, Chaco. Tocó Manolo el equipo otra vez la configuración, Ricardo. Tocó de vuelta, Arturo, sí. Tocó de vuelta. ¡Gol! Olimpia, fuerte el remate. Arrúa Carlos Arrúa cuando parecía definido el pleito. Aparece Carlos, le pega Carlos Arrúa para el cuarto gol de Olimpia. Entró hace poco tiempo en campo Carlos Arrúa y uno más en Villaliza para Olimpia. Se metió Arrúa, le pegó para el cuarto gol. 1, 2, 3,
4. Póker franqueado Villaliza. Vino el centro de Olmedo y Arrúa de derecha le pega contra el poste izquierdo, poniendo el cuarto gol. Avanza, se metió Olmedo. Colocó la pelota al medio cerca del punto penal y ahí aparece Arrúa para vencer a Martín Silva. El cuarto de Olimpia Villaliza, Carlos Arrúa. 4-0 para el Decano. Monumental. Para que no queden dudas, centro del costado derecho de Olmedo. No salen a achicar los jugadores de Libertad. Arrúa, que llega desde fuera del área, le pega como venía. Gran remate, nada que hacer Martín Silva. Olimpia contundente, golea a Libertad. El tricampeón del fútbol paraguayo pierde frente al tricampeón de América, 4-0. Momento del gol. 30 minutos, segunda etapa. El cambio, Víctor. Ingresa camiseta 7 Hugo Fernández y se retira Alex Franco. Hugo Fernández. Así es, último cambio en Olimpia, 7 Hugo Fernández. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Reiteramos los cambios en Olimpia Libertad, Víctor, ya que estamos. En Olimpia ingresaron Tobías Morínigo por Zavala, Kevin Parzajú por Hugo Adrián Benítez, Marcos Gómez por Richard Ortiz, entró Arrúa por Prato y ahora Hugo Fernández por Alex Franco. Y en Libertad los cambios fueron Gustavo Aguilar por Tacuara, Hugo Martínez por Rubén Lescano, entró Rodrigo Villalba por Lorenzo Melgarejo, Antonio Vareiro por Marcelo Fernández y el último Iván Piris por Alejandro Silva. La pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Inventando algunas cosas, Manolo, que después nosotros nos vamos a entender según su parecer. ¿Qué quiere decir eso, Ricardo? Y dijo, para que os explicaré si vosotros no entenderéis. Inventando algunas cosas, Manolo, que después nosotros nos vamos a entender según su parecer. ¿Qué quiere decir eso, Ricardo? Y dijo, para que os explicaré si vosotros no entenderéis. Manolo, el españolísimo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo y garantía de Electropar. ¿Hiciste cirugía en este gol, David de cuarto? ¿Cirugía? Está trabajando sobre eso. Muy bien. ¿Y qué más, Ricardo? Está Ricardo, ya se bajó. Hablar con Manolo. Contigo, Darío. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo Víctor, contigo. vos que haces conferencia, compartime con Ricardo lo que dijo. Y la vez pasada a mí no me gustó la respuesta de Manolo. Me parece que lo hubiera dicho de otra manera en todo caso, según mi humilde opinión. Inventando algunas cosas, Manolo, que después nosotros nos vamos a entender según su parecer. ¿Qué quiere decir eso, Ricardo? Y dijo, para que os explicaré si vosotros no entenderéis. Manolo, el españolísimo. Supermercados Stock y Bueno Bank te ofrecen 40% de descuento en juguetes con tarjetas de crédito, además 30% de reintegro en todas las categorías. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Catedral Running 6K Volumen 2, 10 de noviembre contribuiremos a Esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. No, esto con Germán, Diego, Ricardo, Florencia de Público, se imaginan, 4-0 definido en Villaliza. Y es escaso el movimiento de público, Arturo. Se entiende por el arranque no tan esperado que ha tenido Cerro Porteño en este segundo semestre, donde hay un poquito más de gente es en el sector preferencial. El resto, semi vacío. Bueno, así las cosas para el partido Cerro Sol. Comunidad WhatsApp de Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Hasta el 17 de agosto, 50% de descuento con tarjeta de crédito en tiendas deportivas, multimarcas y más. Informate en banco.com.py. El quinto, sale el portero. Gol. Offside, Víctor. Offside de Rodney Redes. Por eso el gol anulado, la gente se preparaba para seguir festejando. Justo estoy en dirección a la jugada, me dio la sensación de que estaba efectivamente adelantado Rodney Redes, pero aún no se reanuda el partido. Así como dijiste, decíamos 4-0 para el equipo de Cano. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Roby Locker, además este donde este es Ricardo. 3-0 para Olimpia. Hizo seguro, Chaco. Este partido refleja una característica del fútbol paraguayo del futbolista paraguayo que muy pocas veces se da. Acá no hay grandes goleadas. Y acá no hay grandes goleadas porque el jugador desacelera
porque no tenemos aquel futbolista que compite consigo mismo para ser mejor. Un goleador que quiere hacer 3-4 goles, hace uno, se da por conformado. Entonces vimos una segunda etapa donde se prestó la pelota a Olimpia, los jugadores de Olimpia en la misma posición, arriesgando poco, porque si Olimpia hubiera acelerado, esto iba a terminar en 6-7 goles de diferencia frente a un equipo de Libertad, que repito, hace lo que puede el segundo tiempo, porque si salía iba a ofrecer todavía más ventaja, no tenía ninguna posibilidad de reaccionar, porque no tiene cómo a esta altura y juega a un ritmo que está por debajo de la exigencia para un equipo que pretenda campeonar. Libertad se tiene que replantear todo, pero el marcador no es mayor por el conformismo del futbolista paraguayo, y no es de hoy, esto viene históricamente, es así. Cuando estás ganando 2 o 3-0, ya los muchachos dejan de atacar, ya nadie pica en el vacío, como si ya se hubiera terminado el partido, y es lo que pasó esta segunda etapa. Se prestaron la pelota y apreciamos un partido que a lo mejor incomoda decirlo, pero hay que decirlo, en un segundo tiempo aburrido, a pesar del taco de Prato, del taco de Eris López, de cosas de lujos que se dieron, pero facilitado enormemente por la pasividad del rival. Víctor, cuando fue pulsado Luque ya estaba 3-0. Estaba 2-0 en ese momento. ¿Y después cuántos minutos después vino el tercero? Y sobre el final del primer tiempo, 12 minutos cuando después. fue pulsado estaba 2-0 lejos. 2-0, exactamente, expulsión a los 33 y el tercero llegó a los 45. Noto que algunos hinchas de Libertad ya comienzan a retirarse. ¿Para qué seguir el sufrimiento a esta altura? Incluso en algún momento los hinchas franqueados se animaron a cantar ole, ole ante cada pase que daban sus jugadores. Y bueno, ahí estaba Marco Gómez jugando la pelota al medio. Después tenemos Diego, tenemos a Ricardo Germán y los compañeros para el partido Cerro Sol. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay Toque, sponsor oficial del Albirroja. Próbate el pack Portín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sportín. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellera 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, indudablemente la victoria de Olimpia. Esta es la victoria más resonante, Carlos, en Olimpia en los últimos tiempos. ¿Y ante quién? Y esta es la victoria más importante de la etapa de Palermo, de eso no hay ninguna duda. Palermo no le ganó el clásico a Cerro. Empató. ¿Empató qué? Sí. Si no estoy trascorado, empató. Sí. Sí, que esta es la victoria. Esta es la victoria más importante que consiguió, porque además después se enfrentó a Libertad y tampoco ganó para cortar distancia. Muy bien, 4-0 para Olimpia. Fútbol argentino, ahora Vélez le está ganando 2-0 a Banfield sobre 8 del segundo tiempo. El segundo de Vélez lo hizo Claudio Aquino. Vélez alcanza la punta junto a Huracán con 20. La gran figura Claudio sí, Aquino. Señor, así es, con muchos goles. Sí, señor. 4-0 para Olimpia. En Luomo conocer la nueva colección de vestir, la experiencia otoño invierno, redes sociales, @ Luomo Pegriga, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Sé el mejor por lejos. El público sigue de Libertad, se fue Víctor. Y ya varios se retiraron, sí, parte de la barra está saltando en este momento, tratando de alentar o por lo menos hacerse sentir sobre este final de partido. Lo que será de que Tumián Galeano la caída más dolorosa para el técnico joven, ¿verdad? Sí, definitivamente, Arturo. Esta es la caída más fuerte que tuvo desde que es entrenador Ariel Galeano. Ya a esta altura sin dar indicaciones, manos a los bolsillos, mirando hacia abajo. Ariel Galeano, evidentemente, desde hace rato ya resignado al técnico de Libertad. ¿Cuarta derrota consecutiva o sin ganar? Es el cuarto sin ganar para Libertad. ¿Cuántas derrotas tienen 5 partidos Libertad? 2 derrotas, ante Nacional y ahora ante Olimpia. No es común, Víctor, ¿eh? No, para nada, Arturo. 5 partidos y 2 derrotas. Sí, 5 partidos, 2 derrotas, así es. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Robilo, gran más éxito de este Arturo. Se pierde el quinto, 4-0 para Olimpia. Hizo seguro, Chaco. Aleiro sale del fondo, vino la marca, era el quinto, Víctor. Parza Hug, el que no pudo empujarla. La gente de vuelta se preparaba para gritar otro gol. Le hacía un gesto recién Néstor Jiménez a Iván Piris por la forma en la cual rechazó la pelota
al costado directamente, muy molestos entre sí algunos jugadores de Libertad a esta altura del partido. Muy bien, señoras, señores, después Cerro Sol. En el torneo local, torneo clausura, próxima fecha para ambos equipos. El domingo, Superclásico Olimpia va a visitar a Cerro, 4:30 de la tarde el domingo, y el día lunes, 18:30 horas en cancha de Ameliano, va a recibir a Libertad. Libertad juega por el partido del jueves. Sí, señor. El lunes. Señoras, señores, 4-0 ganando Olimpia. Diego Rosada habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote de tu botella, gana con vino Santa Elena. Entre mañana y el martes, y no estará en el banco. Jorge Mora. ¿Está viajando? Entre mañana y el martes. Muy bien, se va Jorge Mora a Flamengo. En la cancha el Pecince se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Al Pecince, calidad pasa. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cementos Lemi, acceso surcas y perpetuo socorro Niembe. Arturo, sí. Hablando de Sol de América, ya pisa la cancha el equipo danzarín para trabajar en la parte física y muy poco público por ahora. 18:30 arranca el partido, Ricardo F. Sí, después de la derrota de Cerro entre semana, el público se llamó a silencio y hay que ver cómo va a estar para el clásico, si apoyan o no. Esto decía Germán, Ricardo, justamente, Germán, de la poca asistencia de público para este partido Cerro Sol de América. Y el domingo a las 4:30. Sí, señor, así es. ¿Y el árbitro qué va a hacer? Benítez. ¿Y no árbitro queda? No, le pusieron hoy. Está descartado. Tenés razón, por Olimpia. No se puede repetir. Por eso no habrá calor. Se puede repetir, pero no repite normalmente. Muy bien. Señoras, señores, 4-0 para Olimpia. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online. Más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Todo comienza con Hugo en la jugada. Marino Centro busca devoluciones. Sacaron cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Y el balón felicidad. se va a perder afuera. Después Diego, Ricardo, Germán, todos los compañeros. Cerro Sol. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, aceitos de muslo y más. Pechugón a todos les gusta. En Bristol aprovechar agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Además, esta fecha no le dieron para pitar, para descansar, para llegar bien al partido clásico. ¿A quién? A Benítez. Y esa es la razón, Claro. Muy bien. Ganando Olimpia contra Cero. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12, Pacaradía, metros del peaje. Seguinos en redes sociales, escribinos al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La Ferreza acerca a Bosca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. Gómez Arrúa rebotaba 43. Además, Juan Benítez el día miércoles 20:30 en Ecuador va a pitar Liga de Quito ante Lanús, octavos sudamericana. ¿Qué fecha? El día miércoles 14 de agosto. ¿Ahora? Sí, señor. Correcto. ¿Qué partido? ¿Qué es lo que dice él? 33 minutos, dice Gustavito. ¿Y yo qué dije? 43. 43. ¿Y 43 minutos? ¿Y qué es lo Que usted, señor, dijo 33. por 10. 43 y un poco más. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 o el asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Terminando el partido. A todo poner en Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Uno no ve los entrenamientos, pero hay frases hechas en el fútbol. Uno juega como entrena. Libertad pierde, dije que plantea porque es lo que tiene, juega el trotecito, así entrenan, así juegan. Y por eso no hay una reacción de ningún jugador, porque podés esperar, pero uno por ahí se suelta para ir a disputar la pelota, para decir que está enojado, que está nervioso o que está frustrado. No pasó nada de eso, aceptando la derrota y todos al trotecito y mirando lo que pasa y esperando el final. Por eso digo, uno juega como entrena. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Robilo, más este donde te indica Arturo. La victoria es Olimpia 4-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Bueno, 1 minuto al árbitro. Ya no quiere que se juegue más. ¿O queda? Este partido da para 3, 4 caídos. Ya está ya. Está bien, es correcto lo que hace. Pero Tenía que terminarlo ya. Así mismo, tenía que terminar sin descuento. Así es, Víctor, ¿verdad?
Así es, Arturo, sí, y explosión de petardos en este momento de los hinchas de Olimpia que siguen celebrando lo que es esta victoria hacia el sector sur. Aprovechan con todo para los cánticos, las bombas, los humos de colores que van a comenzar a encenderse en este minuto final de partido. Termina 20 segundos. Si sos beneficiario de SPC y recomendando a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados por el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Termina el partido. Dice Palermo, fuerza, fuerza. Señoras, señores, concluyó. Termina el partido, el árbitro dice no más, David Ojeda, final, terminó el partido. Ni un segundo más, Olimpia goleó a Libertad 4-0. 4-0 la victoria de Olimpia, ganaba 3-0 primer tiempo, fue pulsado Lucas Sanabria en Libertad de los 33, cuando Olimpia ganaba 2-0. Quedamos para Víctor luego en la conferencia, luego los compañeros en Cancha Cerro. La opinión final de Carlos en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Ahí están todos los petardos, Víctor. Todo, ¿no? Así es, Arturo, con todo el público. La humareda que va ingresando al campo de juego mientras sigue festejando la barra de Olimpia, el público en general. Los liberteños rápidamente se retiraron, los hinchas, porque los jugadores quedan saludando amablemente a los futbolistas de Olimpia. Nosotros ya damos la vuelta, en un ratito estaremos con la conferencia de los entrenadores. 4-0 y nada que discutir. ¿De qué vamos a hablar? Si de táctica no podemos explicar mucho, pues el partido se liquidó tempranamente, en los 45 minutos iniciales, a través de una mejor contundencia del equipo de Palermo, frente a esta Libertad atornillado, sin reacción, sin intensidad y sin dinámica. Como pidiendo a gritos, algo hay que hacer cuando se va alejando de la punta del campeonato. Olimpia no es que hizo un partido maravilloso, como decirle al hincha, que ganó con comodidad, con contundencia y que nadie puede discutir el triunfo, que pudo haber hecho 5, 6, 7, 8, y no me animo a decir una gran exhibición futbolística de Olimpia. Partido a un ritmo cansino, en donde nadie disputa la pelota y que asusta, porque eso no es fútbol competitivo. No se puede jugar a la pelota dentro del confort. Se tiene que incomodar al rival. Se tiene que pelear cada balón como si fuera la más importante. Le tenemos que dar el destino concentrado, metido, para no equivocarte el pase y no cometer errores. Cuántas cosas para corregir. Pero qué mejor que le pase esto a un Olimpia que está encaminado para ir encontrando el funcionamiento que quiere para ser el gran protagonista del campeonato. No hay grandes rivales. El 2 de mayo es prolijo y es el que acompaña a Olimpia en la punta del torneo. Cerro, que se insinuaba, cae en 5 minutos en Mallorquín cuando nadie lo esperaba y no tiene la rebeldía que tiene que tener un equipo con pretensiones campeonables, de que alguien diga: aquí estamos nosotros, salgamos a buscar ante la primera adversidad que se desarrolla en el juego. Libertad llegó fastidioso. El primer minuto, cuando le hacen el gol, comienza a reclamar todas las decisiones de Ojeda, hasta que llega la expulsión de Sanabria a los 33, que le deja prácticamente sin chance de recuperación o de reacción, porque queda con 10. Y aunque estuviera con 11, no se veía, porque no hay cambio de ritmo. Libertad lo que tenía era la transición rápida de defensa a ataque. Hoy ha perdido. No pierde aquello de tocar la pelota y de tratar de asegurar el balón. Pero en la mitad de la cancha, sin hacer daño, sin desborde, sin llegar hasta el fondo. Y Olimpia, agrupado atrás cuando pierde el balón, aunque hoy salió a apretar para que tire el pelotazo, sin generar demasiado fútbol, hasta que vino el pase de Richard, que sinceramente fue tremendo. Si eso quiso hacer, y discúlpenme dudar, porque tengo que verlo de vuelta porque estoy maravillado, pero tengo mis dudas. Si era el pelotazo por arriba como característica de Richard o intentó a ras del piso. Pero en verdad mandó en la mitad de la cancha,
a pesar que no está bien en muchos aspectos, sigue siendo importante porque tiene oficio, porque conoce, y en un fútbol donde aparentemente cada vez es más difícil encontrar la lectura de juego que tiene que tener el futbolista, Richard sobresale, por eso da enorme ventaja y sigue marcando la pauta y el ritmo con que juega este Olimpia para apuntar a la posibilidad, a pesar de los problemas de haberse desprendido de figuras capitales para sanear su economía, hoy es puntero del campeonato. ¿Quién se iba a imaginar que la primera etapa íbamos a ir con el 3-0? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a ver un partido desacelerado en el segundo tiempo porque Libertad no podía y porque Olimpia ya dijo basta y llegó el cuarto? Pero qué mejor que vivir esos momentos emotivos en el fútbol en el relato de Arturo Ruín. Gol de Olimpia, atención, disparo al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! Olimpia lo hizo Rodríguez. Pase filtrado dentro del área. Aparece, se mete Redes, lo observa, lo mira. ¿A dónde dispara? Dice el arquero Silva y le coloca por abajo. Envidia lo hizo Olimpia, pasa a ganar por 1-0. Redes lo hizo. Venga el abrazo, le dice Richard Ortiz. La pelota fue justamente de Richard. Picó, se metió al fondo y el remate va cerca de la pierna derecha del arquero Silva. Se le coloca contra el poste derecho y lo hizo Ronald Redes. Olimpia gana por 1-0. Redes lo hizo. Golpe de cabeza, atención, Olmedo se va arriba, colocó el centro, tiró, es Franco, disparó segundo, gol, 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 gol. Manuel Capazo se adelanta en el paso, deja pagando a los defensores de Libertad y pone el segundo de Olimpia. Olimpia 2, Libertad 0, Capazo, que venía de un gol anterior también anotando para Olimpia. Aquí el festejo blanqueado en Villarriza. Olimpia le gana a Libertad por 2 goles contra 0. Franco, la pelota en el aire, alto arriba, acompaña a Richard y aparece por el medio tocando la pelota al jugador de Olimpia Redes, porque el que atropella es Capazo. Así la radiografía del juego, así el gol, la definición de Capazo. Olimpia gana 2-0. Para Benítez dentro del área, tiró. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Olimpia y lo hizo. Adrián Benítez de cabeza. ¿Por qué? La sorpresa, la pifiada del jugador de Libertad y aprovecha Hugo Benítez poniendo el tercero en Villarriza. Es goleada y es goleada. Olimpia sí está alcanzando la punta del campeonato. Olimpia 3, Libertad 0. La pelota de López levantó la cabeza, metió el centro, pifió Espinosa, como le dijo Tuña, y golpe de cabeza de Benítez contra el poste derecho. 1, 2, 3. Olimpia golea a Libertad de Villarriza. El tercero, Hugo Benítez. 3-0. Atención con esta, va a venir el disparo. ¡Gol! Olimpia lo hizo Carlos Arrúa. Cuando parecía definido el pleito, aparece Carlos, le pega a Carlos Arrúa para el 4º gol de Olimpia. Carlos Arrúa y uno más en Villarriza para Olimpia. Se metió Arrúa, le pegó para el 4º gol. 1, 2, 3, 4. Poque franqueado Villarriza. Vino el centro de Olmedo y Arrúa de derecha le pega contra el poste izquierdo, poniendo el 4º gol. Se metió Olmedo, colocó la pelota al medio cerca del punto penal y ahí aparece Arrúa para vencer a Martín Silva. El 4º de Olimpia Villarriza. Carlos Arrúa. 4-0 para el decano. Este Olimpia puntero del campeonato, que arrancó con dudas, con un Palermo que le costó encontrar un funcionamiento, aunque no tiene o no tenga todavía la solidez, me desmentirán a manifestarte que hay 3 partidos que no le hacen goles. Pero espero más.
Primero cambió la dupla central. Barreto por Hugo Benítez, que no convenció el campeonato pasado. La vuelta de Zavala, recuperado, a pesar que Riquelme había levantado su rendimiento. Y Olmedo, que se fue afianzando, aunque todavía no se suelta todo lo que puede. Es un jugador que le pega bastante bien a la pelota, capaz de cruzar. No sostiene lo que necesita todavía un equipo, de ser un lateral que vaya todas las veces, o casi siempre, porque se necesita de jugadores de esa característica en equipo que pelean arriba, porque es una arma importantísimo en materia de ataque. En la mitad de la cancha la presencia de Franco y Richard. No alcanza para hacer un equipo sólido en el aspecto de recuperación de la pelota. Richard impone presencia, personalidad, carácter, lectura de juego, pero le cuesta. Rodeado por Franco, que se desgasta corriendo y tratando de cubrir el espacio. Le queda poco tiempo para generar lo que creo que es su mayor virtud, porque su mayor virtud no es la recuperación de la pelota. Son cosas que debe de entender Palermo para ir encontrando un equipo que le garantiza al hincha de Olimpia el campeonato y la presencia franjeada en la próxima Copa Libertadores de América. Eris López tiene condiciones, pero da la sensación que se conforma con lo que es, que no se desafía, que ahí está, si me sale, me sale, si no me sale, no me sale. Me parece que llegó el momento de exigirle más, de no conformarse, de pedirle que aporte más porque tiene con qué. Y uno siempre dice a aquellos futbolistas que tienen o que condiciones le sobran, hay que exigirle. A aquellos que no tienen, ¿qué le vas a pedir? Aceptarlo, porque muestran voluntad, empeño, cumplen una tarea, hacen una función, y es eso. Y Redes por derecha, aunque hoy haya mejorado su rendimiento, juega porque es el acople o el acompañamiento para colaborar en el sistema defensivo, termina marcando más al lateral que él a ser marcado, que es lo que debe de conseguir. Prato tratando de encontrar su nivel, lejos de ser el distribuidor, pero es importante porque el que le da tranquilidad es el que sabe con la pelota, pero todavía lejos de lo que necesita Olimpia. Él sabe eso, por eso cuando no recibe juegos se convierte en un futbolista solidario que colabora en la recuperación. Y apareció Hugo Benítez este semestre, un batallador que viene de lesiones horribles, que ha sufrido mucho en las divisiones menores con ese tipo de lesiones, pero que se nota que tiene el alma del batallador, de luchar, de pelear. Todavía le falta. Hoy hizo un buen enganche por el costado derecho. Cuando parecía que le podía rematar al arco, vio que no tenía el ángulo, pisa la pelota, que no lo esperaba y después toca para atrás para el compañero que llegaba. Y ahí cruza, creo que fue Franco, para el segundo palo, que no llegó el cierre de Redes que estaba por esa zona en esa maniobra. De cualquier manera, es un batallador y jugadores de esa característica siempre se necesita. Es el equipo principal de Olimpia, no tiene más. No es que Olimpia está esperando, es cierto, le falta Derlis. El Derlis que quiere el hincha, que no apareció, que hace años está ausente, pero que pone voluntad y empeño. Pero hay algo que es importante. Ganar partidos te da confianza. Hacen que arriesgue un poquito más. Hacen que pida la pelota. Y eso es lo que está pasando en este equipo de Palermo. Aquellos futbolistas que jugaban detrás del defensa y que nunca le veías, hoy aparecen para tocar. Hoy quieren el balón. Terminó, bajó la presión. El hincha comienza a sonreír. Y eso también influye en el estado de ánimo de estos chicos. Que uno puede decirlo, pero eso no significa que lo entiendan. Porque la responsabilidad no es de Olmedo, la responsabilidad no es de Franco, la responsabilidad no es de Morínico, ni de Hugo Benítez, el centro atacante, ni Parsajú, ni Cano, no es de ellos ni de Zarza. La responsabilidad es de aquellos que tienen mayor recorrido, de Olveira, de Capazo, de Richard, de Derlis. Ellos son de Arrúa, aunque no juegue de titular, ellos son los responsables de asumir el momento de Olimpia. Pero repito, jugando con lo que tiene, sin ser exuberante, fue sumando puntos para hoy darle alcance
a este sorprendente 2 de mayo. Muchos dirán, ¿por qué sorprendente si ya hizo un buen campeonato? Todos, cuando tenés un plantel corto y con las dificultades que tiene el equipo pedrojuanino, esperan que se caiga. Pero ahí va, tratando de ser prolijo en su juego y en su orden, tratando de utilizar sus recursos. Perderá, ganará. Hoy decía Felipe Jiménez que le convenció primero a la gente de Pedro Juan, a sus directivos, para mejorar su cancha, porque necesitaba una cancha rápida para jugar. Olimpia todavía no juega lindo o no te transmite la sensación que es superior, hasta que llega el gol y ahí comienza a cimentar su triunfo. Porque dentro de los equipos paraguayos o los que pelean el campeonato, si uno tiene que elegir en qué sobresale el equipo de Palermo, yo no tengo duda de afirmar que en la personalidad basada en el trabajo de Richard Ortiz en la mitad de la cancha, que es el que marca los hilos. Tal vez hoy no llegue a un cruce, tal vez hoy no mida bien el bote de una pelota y quede mal, pero no pierde aquello que es fundamental en este juego, y esto es válido para todos aquellos que quieren jugar a la pelota, conocer de qué se trata, cuáles son los movimientos habituales en la posición que te moves, cuáles son los recursos que tiene el rival, la intuición, el talento, el desmarque, la tranquilidad, la serenidad, y todo eso lo maneja el capitán Franjeado, que muchas veces, pensando que no estaba bien físicamente, no lo ponía. A veces a estos futbolistas, a pesar de no estar bien en ese aspecto, hay que tenerlo no por lo que juega, sino por lo que transmite. Y Richard, líder de esta Olimpia, indudablemente eso ha sido la forma y la manera de cómo sustentó su carrera en los últimos años. No es el jugador exuberante, ojalá siga haciéndolo. No tiene todavía para mejorar. Importante sería en la selección nacional si entendiera e hiciera el esfuerzo, porque a nivel internacional, claro que va a ser importante igual, pero necesitamos un poquito más, porque ahí no somos los mejores o no estamos en la línea de partida de los mejores, como es el caso de Olimpia, o jugar en Cerro o jugar en Libertad, que son los campeonables. En las eliminatorias ese privilegio le corresponde, y no miro la tabla, a Argentina, Colombia, o a Argentina, Uruguay y a Brasil. Ellos son los que tienen un grado superlativo, es decir, están por encima, una escala, 2 escalas, 3 escalas de lo que producimos. Es al revés en el campeonato local, donde Richard puede dar esa ventaja, pero a nivel internacional es distinto. Por eso, al jugar nosotros a un fútbol tan poco competitivo, en donde el confort es la mayor característica de nuestro futbolista, no hemos tenido una vez más un solo equipo en octavos de final de Copa Libertadores de América. Quedamos afuera, no peleamos, vamos por el segundo torneo, por la Sudamericana, y podemos tener un equipo porque nos enfrentamos, pero ¿quién piensa que pueden seguir avanzando? Y uno tiene que comenzar a cambiar esa mentalidad, que sí se puede. A Mediana y Libertad van a jugar esta semana el partido de la Sudamericana, pero ya en la fase previa, en la fase anterior, no teníamos un representante paraguayo en Copa Libertadores de América. No estamos bien, y repito, porque no somos competitivos, porque hemos perdido la esencia de lo que nos llevó en algún momento a etapas decisivas de competencias internacionales, que es indudablemente de ser un fútbol aguerrido, apostando a nuestros valores futbolísticos me refiero, al juego de pelear cada pelota para ganar, conociendo nuestras limitaciones técnicas, pero sobre todo intentando poner lo nuestro para sacar un resultado con la mentalidad que nos ha caracterizado. Porque si hay algo que tenemos que reconocer al futbolista nacional eternamente, es la entrega que siempre tuvieron. Hoy nos hemos vuelto pasivos por aquello que entendimos a media y no comprendimos en la dimensión. ¿Cuál es? Indudablemente el creer que tener la posesión de la pelota es haber mejorado la técnica. Hemos mejorado un poquito, pero todavía estamos lejos.
Muchas veces hasta elegimos mal la pierna con que parar la pelota o controlar el balón, y eso termina perjudicándonos enormemente. Esa es nuestra verdad. Olimpia, que perdió jugadores que uno puede decir sumamente importantes, como Cardoso o Vera, es verdad, no eran titulares indiscutibles, o Salcedo de la línea de zaguero, hoy en 5 fechas el puntero del campeonato y acaba de darle una paliza tremenda al tricampeón del fútbol paraguayo. Uno puede comenzar a sonreír o el hincha de Olimpia, pero repito, sigue generándome duda la falta de consistencia, sobre todo en defensa o a la hora que le atacan, y también la falta de volumen cuando tiene que generar juego. Están dependiendo de esa jugada, de una pelota quieta, de un pelotazo. ¿Es válido? Claro que es válido, y lo sigue haciendo el conjunto franjeado. Pero repito, hoy no dejaron dudas, fueron mucho más de este dormido Libertad, y Olimpia fue contundente, con Richard Ortiz dirigiendo la batuta, bien acompañado sobre todo por Redes en pasaje, y algunas cosas interesantes, sus 2 zagueros centrales para este 4-0 que lo borró a Libertad de la cancha para ganarlo definitivamente. Sí, te escucho. Llega lentamente Ariel Galeano, técnico de Libertad, hasta la sala de conferencia. Nosotros nos vamos acomodando y estamos para arrancar. Exactamente, Ariel Galeano. Todo tuyo, Víctor. Gracias, Carlos. Ahora nosotros ingresamos a la sala de conferencia. Lo mismo va haciendo el técnico de Libertad, Ariel Galeano. Nosotros vamos a escuchar lo que va a manifestar el adiestrador liberteño en este momento. Vamos a escuchar. Hay que decir que se demoró un poco más de la cuenta la conferencia. Escuchamos a Ariel Galeano. Conferencia de prensa del entrenador Ariel Galeano. Buenas tardes, profesor. ¿Cuál es el adjetivo calificativo que no puedes mencionar? ¿Por dónde o por qué crees que Libertad está en esta situación? Si bien, bueno, está arrancando recién el campeonato, pero hace mucho tiempo no veíamos a un Libertad tan irregular, lo digo hoy, y tomo como referencia el partido ante Olimpia de la tarde-noche de hoy. ¿Por qué pensás que se ha dado este resultado y los últimos? Buenas noches, sí, teníamos la gana de hacer un gran partido. Se sentía dentro del ambiente que hoy podía ser el día en el cual levantemos rendimiento. La verdad que entrenamos muy bien en la semana para este partido y todo se puso cuesta arriba del inicio del juego, ¿verdad? La verdad que más contando con la expulsión que nos vino un poco el equipo abajo, los goles tempranos, errores nuestros propiamente. El otro día empatamos con 2 errores nuestros. Hoy empezamos el partido prácticamente 2-0 abajo, otra vez con 2 errores nuestros propios. Y la verdad que duele, ¿verdad? El adjetivo calificativo que me pedí es el dolor que sentimos todos de haber fallado, de haberle fallado a nuestra gente, de no estar a la altura de las exigencias. Y bueno, lastimosamente no hay de otra que dar vuelta a la página y que esto sea un aprendizaje para todos, ¿verdad? Ariel, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. Alejandro Silva de lateral derecho, ¿y a qué se debió esa decisión hoy en ese puesto? Bueno, queríamos variar un poco el esquema táctico nuestro con pelota. Queríamos conseguir una superioridad numérica en el medio campo. Nosotros ya habíamos jugado así contra Nacional de Uruguay en Copa Libertadores y bueno, hoy también se sumó el hecho de que Iván Ramírez está con una lesión que se determinará por estudio el día lunes y Iván Piri también tuvo un golpe en la semana del entrenamiento que le impedía estar al 100% para el día de hoy. Pero más allá de eso, fue lo que buscamos en la semana, trabajar con Ale de lateral derecho antes de que esto ocurriera. Estamos en directo para Radio 1. En 5 fechas hay muchos goles en contra ya desde el inicio de este campeonato. Y vemos también que hay, no sé si hay nerviosismo en el plantel, porque todas las cosas no le salen y ahora se quedan un hombre menos ya tempranamente en un partido. ¿Cómo se soluciona esto? Y sí, es un mal momento del cual cuesta luego salir porque anímicamente te pone en tu peor versión, ¿verdad? El hecho de tener que ir a la casa cada una hora a descansar con el sabor súper amargo de lo que fue esta derrota,
golpea, y cuando uno inicia de vuelta un partido así, peor todavía, ¿verdad? Nosotros prácticamente nos ha liquidado la expulsión, el hecho de recibir los goles temprano te cambia un poco la moral, porque por más de que uno le ponga positivismo cuando arranca un partido y de vuelta estar perdiendo, eso pesa mucho, ¿verdad? Y hoy más que nunca, porque bueno, nos quedamos inclusive en inferioridad numérica contra un equipo que viene muy, muy estable. Profe Ariel, Gustavo Gavilán para Deporte Total. ¿Usted cómo se encuentra? Anímicamente, lógicamente golpeado, me imagino, pero ¿cómo levantar esta situación? Porque indudablemente esto es una situación atípica que vive el plantel, que está acostumbrado a ganar y hoy se encuentra en este momento. Y por supuesto que dolido. Hoy uno se encuentra por ahí como el hincha de Libertad más odiado que pueda haber. Lastimosamente los resultados no se nos están dando y no tenemos otra opción que continuar trabajando. Es muy triste porque uno no espera que esto ocurra, ¿verdad? Uno quiere lo mejor y busca lo mejor siempre, y realmente se nos puso todo cuesta arriba, todo lo planteado, todo lo craneado y lo que uno por ahí trabajó en la semana y preparó para este partido se vio arruinado en 15 minutos, ¿verdad? Entonces, también con lo golpeado que estamos anímicamente, quedar así fue un golpe letal para nosotros. Pero nos encontramos, nosotros somos profesionales y sabemos que tenemos que estar preparados para esto, ¿verdad? Tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Si no estamos preparados para esto, no podemos dedicarnos, ¿verdad?, a esto. Entonces tenemos que únicamente trabajar hasta que se pueda trabajar, ¿verdad? Buenas noches, profesor. Brenda Vera para La Deportiva. Profesor, ¿te sentís con las fuerzas de continuar en el cargo y considerás que hay ambiente? Menciono eso porque ya era una goleada y el plantel no mostraba rebeldía. Lo que pasa es que nosotros ganamos y ganamos todo, y cuando perdemos, perdemos todo. Hoy decir que no me encuentro con fuerza sería rendirme frente a mi grupo, y yo todos los días hablo de levantar esto. No puedo hablar todos los días de levantar esto y hoy por una derrota abultada salir y decir que yo ya no estoy más con ellos. Ahora sí, siempre y cuando esté a mi alcance, ¿verdad? No puedo yo hacer otra cosa que no sea hacer lo que estoy preparado a hacer, que me preparé para ser técnico, y esto es un momento que uno vivencia como técnico, ganar y perder, y hay que estar listo. Gracias, profesor. Así termina la conferencia de prensa de Ariel Galeano, técnico de Libertad. En un ratito viene Martín Palermo, el entrenador de Olimpia. Dejó dos frases picando Ariel Galeano. Primero, en una dijo, vamos a seguir trabajando hasta donde se pueda trabajar. Y después, sobre el tema de la continuidad, dijo, yo no puedo, en este caso, dejar al grupo ahora, pero daba a entender que dentro de lo que está a su alcance, o sea, no sé si es que evidentemente se nota que está frustrado por el resultado, pero habrá que ver en los próximos partidos qué puede suceder con él. O sea, no es una derrota común en Libertad, y por algunas frases que tiraba Ariel Galeano no sé qué tanto se lo podrá sostener si el siguiente resultado no es positivo para Libertad. Bastante cabizbajo, dicho sea de paso, el técnico Bumarelo se acaba de retirar de sala de conferencia. En un rato llega Martín Palermo. Bueno, Víctor, acá los equipos ya van a pisar la cancha, tanto Cerro como Sol. Ya estamos a la espera del partido, 18:30, estamos a 6 minutos del arranque del partido, Víctor. ¿Qué hacemos, Víctor? Y podemos esperar que llegue Palermo y vemos si es que nos da el tiempo para la primera respuesta, al menos. Mientras no ruede el balón, todavía tenemos un poquito de tiempo, Diego. Igual habrá que ver porque en realidad Palermo tiene que cruzar todo el campo auxiliar, así que tiene todavía algunos metros de recorrido. Igual estamos atentos, de última grabamos y en el entretiempo de Cerro Sol pasamos el audio de Palermo. Muy bien, correcto, Víctor Villalba desde Villaliza. Entonces, tras la victoria de Olimpia en el Clásico Blanco-Enero, terminó ganando la Libertad por 4-0. Ricardo F., ¿cómo te va? Te saludo muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Diego. Saludo a los compañeros, a la audiencia, escuchando atentamente a Galeano. Y Olimpia no tiene méritos para el técnico de Libertad. Perdieron por errores única y exclusivamente de ellos. Para mí,
la verdad que deja mucho que desear este equipo y lo venimos diciendo, Diego, hace rato, porque nos toca varios partidos de Libertad, nos tocó varios partidos de Libertad donde nosotros vimos que no tiene la misma consistencia que en torneos anteriores. De hecho, para mí, el torneo anterior lo ganó por la ineficacia y la incapacidad de Manolo de mantener al equipo activo, porque Manolo es como los arbolitos de Navidad, se prende y se apaga. Gana uno, pierde uno, gana uno, pierde uno, y así es muy difícil. Eso aprovechó bien Libertad en la puntada final del torneo de apertura y ganó los partidos que tenía que ganar con contundencia y se quedó con el título. Pero empezó un torneo clausura bastante flojo contra Nacional, que perdió, contra Trinidense, que mereció perder. Entonces tampoco es